Ahí ya están cargando las diapositivas en el chat. Entonces empecemos. Este es el contenido que vamos a ver. Son 3 temas muy importantes que les van a servir también para toda la carrera, en especial las pruebas de laboratorio para lo que es el próximo semestre en sistema hematopoyético. Si aprenden bien eso, las leucemias no les van a quedar tan difíciles cuando lo vean. Igual esto, la autoinmunidad, todas las reacciones de hipersensibilidad, nos vamos a centrar principalmente en la tipo 1, que es la alergia, que es la clase que da la doctora Elizabeth García, pero vamos a repasar rápidamente las otras porque a veces se las preguntan. Y por último vamos a ver vacunas, algo rápido y lo más importante que tienen que saber. Entonces empezamos con la autoinmunidad. Pues la autoinmunidad, la definición es fácil, reacción del sistema inmune contra los tejidos y células propias del sujeto. Es importante que sepan que tiene tanto inmunidad innata como inmunidad adaptativa, están mezclados. Las reacciones de autoinmunidad, o sea, el daño del tejido del sistema inmune contra los tejidos propios, se llama reacciones de hipersensibilidad. Es importante que entiendan ese término y que las reacciones de hipersensibilidad se dividen en 4, en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo 1 es la misma alergia, la tipo 2 es citotóxica dependiente de anticuerpos, la tipo 3 mediada por inmunocomplejos y la tipo 4 mediada por células. Ya vamos a ver en qué consiste cada una. Entonces empezamos con la hipersensibilidad tipo 1, algunos conceptos, estas las diapositivas de la doctora Elizabeth García. Entonces, primero, toca saber qué es atopia. Y atopia es una tendencia a producir un exceso de inmunoglobulina E, ¿sí? A dosis bajas de un antígeno que personas normales no produciría ese exceso de inmunoglobulina E. ¿Listo? Entonces, cuando les dicen que una persona tiene atopia es porque tiene niveles de inmunoglobulina E elevados. ¿Listo? Eso es importante. Ahora, la alergia es una reacción de hipersensibilidad que está dada por mecanismos inmunológicos, que es la tipo 1. Y por último, la anafilaxia. Entonces, la anafilaxia es una consecuencia de la atopia y de la alergia, pero es seria, sistémica y es mortal. Una anafilaxia es terriblemente grave. Entonces, ¿les queda claro estos conceptos? Es importante que los entiendan porque también los puedo preguntar. Bueno, no se les olvide que si tienen alguna pregunta en algún momento me pueden decir. Entonces pensamos que es alergia. Lo mismo que ya habíamos visto, es una reacción de hipersensibilidad, es tipo 1 porque está mediada por el sistema inmune, pero yo le agregué esto, en un sujeto previamente sensibilizado contra antígenos específicos llamados alergenos. ¿Listo? Entonces, para que uno le da alergia, primero tiene que estar expuesto al antígeno y después le da la reacción de alergia. Ahorita vamos a ver una imagen que lo explica muy bien y es importante que sepan que tiene 2 fases, una fase inmediata y una fase tardía. Está mediado por lo siguiente, por linfocitos TH2, no se les olvide linfocitos TH2, inmunoglobulina E y mastocitos. Estas 3 cosas son las más importantes para saber la alergia. Esto grábenselo, lo que les subrayé acá, Mario nos pregunta, él pone, le encantan las preguntas de alinear, pone, alinee el alergeno con lo que es. Entonces, TERP1 con ácaros, API con veneno de abeja. Pues fel y can es fácil porque fel, gato, can, perro. Esto, aspergillus, pues de hongos, y estos. Sí, grábense lo más que puedan de esta tabla porque él sí lo pregunta y a veces cambia. Pero lo que siempre pregunta es este y el de abeja. ¿Listo? Entonces, esta tabla es muy importante. Ahora vamos a ver cómo funciona la reacción de hipersensibilidad. Entonces, aquí tenemos, ahí ven cómo señalo, esperen. Ahí. Aquí tenemos un alergeno. Ya sabemos que el alergeno es un antígeno que causa alergia. Entonces aquí dice polen. La primera vez que nos exponemos al alergeno pasa lo siguiente. El alergeno es fagocitado por las células dendríticas. Nunca se les olvide que las células dendríticas pueden fagocitar. Las células dendríticas son células presentadoras de antígeno porque expresan el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y eso se lo presentan los linfocitos T. Como vimos en la monitoría pasada, pues esos linfocitos, esto va a dar una serie de citoquinas, principalmente interleuquina 4, la célula dendrítica que va a hacer que el linfocito T virgen se convierta en un linfocito TH2. El linfocito TH2 es importante para la activación de los linfocitos B, como vemos en esta imagen. Por eso aquí les puse recordar la activación de los linfocitos B. No se les olvide que para que un linfocito producir anticuerpos se necesita, pues, si el antígeno es inmunodependiente, que son la mayoría, son todas, mejor dicho, entonces se necesita que la célula T lo ayude, el TH2, que le mande citoquinas. Entonces por eso está esto.
Y ya con esa ayuda, el linfocito B, pues que también reconoce el antígeno, se va a convertir en plasmocito y va a secretar inmunoglobulina E. Y esta secreción de inmunoglobulina E es la atopia, no se les olvide. Entonces después la inmunoglobulina E se une a unos receptores que tienen los mastocitos y ahí libera todo lo que es los mediadores de la alergia, que ya los vamos a ver. Entonces, esto es la primera vez que uno se encuentra con el alergeno. Ya que es lo que pasa es cuando ya estoy hipersensibilizado, o sea, ya tengo atopia, entonces, cuando me vuelva a encontrar con el alergeno, entonces otra vez me vuelvo a encontrar con el polen, ya esto ya está, ya la inmunoglobulina E está rondando por ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya rápidamente el alergeno se va a unir con la inmunoglobulina E y ya la inmunoglobulina E va a activar los mastocitos y va a liberar todos los mediadores de la alergia. ¿Listo? Entonces, esas por eso acá les puse que uno tiene que ya estar sensibilizado. Y la sensibilización ocurre así, por linfocitos TH2, plasmocitos que secretan inmunoglobulina E y ya después la inmunoglobulina E activa los mastocitos. Aquí les puse esto para que recuerden cómo es la activación de los linfocitos B, pero ya les dije que el linfocitos T acá se necesita, pero para que recuerden un poco cómo son los receptores. Entonces no se les olvide que tiene CD19, CD21, CD20 y el BCR, porque ahorita vamos a ver esto en lo que es pruebas de sensibilidad, de pruebas de la inmunidad humoral. ¿Esto queda claro? ¿Cómo ocurre la sensibilización al alergeno y que la primera vez que uno se expone y ya después cuando uno ya está sensibilizado? Sí, Bueno, entonces, ahora, los mastocitos. Los mastocitos es la célula principal acá porque son los que van a dar toda la alergia. Entonces, este es un granulocito, significa que tiene gránulos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El antígeno, ya dijimos que se une a la inmunoglobulina E que está por ahí, la inmunoglobulina E se une a los mastocitos. Eso va a actuar, a hacer una cascada de señalización que termina haciendo que se liberen estos mediadores. Histamina, ácido araquidónico para la fase inmediata y la fase tardía. Pero ya vamos a ver qué hace cada uno de estos. Y es importante que sepan que hay dos tipos de mastocitos. Unos que están en las mucosas y otras que están en el tejido conectivo. Es importante acá que sepan que este receptor FC epsilon es el receptor de inmunoglobulina E, de la región FC de inmunoglobulina E, y por eso en las mucosas es donde más se manifiesta la alergia. Sí, miren que es mayor acá, este es por 10 a la 6 y este es por 10 a la 4. Eso es lo más importante. Y miren que acá, pues estos mastocitos están en el intestino y el pulmón. Ahora sí, ¿cuáles son los mediadores de la reacción inmediata y tardía? La reacción inmediata está mediada por eicosanoides, histamina. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la histamina? La histamina hace contracción del músculo liso bronquial y dilatación del músculo liso vascular. Aumenta la permeabilidad vascular y el aumento de la secreción de moco. ¿Por qué esto es importante? Porque como ustedes saben, una de las manifestaciones clínicas de la alergia es el asma, ¿no? Y es precisamente por esto que dan las crisis asmáticas, porque cuando, digamos, uno respira el polen y le llega a los pulmones, pues los mastocitos van a liberar eh, histamina, que va a hacer la contracción del músculo liso, y pues al hacer contracción del músculo liso, aumenta la resistencia de la vía aérea y pues da la crisis asmática. ¿Y por qué les pongo que da dilatación del músculo liso vascular? Porque eso es lo que da la anafilaxia. Cuando yo tengo la reacción anafiláctica, que ya dijimos que es sistémica y que es severa, hay dilatación generalizada de todo el músculo liso de las arteriolas. Eso significa que va a bajar la presión arterial y la persona entra en un shock. ¿Sí? Y se puede morir del shock. Los leucotrienos hacen prácticamente lo mismo que la histamina, pero más fuerte. Y por último, la prostaglandina B2 es broncoespasmo y liberación de moco. Entonces son esas tres que median la respuesta inmediata. La respuesta tardía está dada es más por citoquinas y es una respuesta celular por los eosinófilos principalmente. Entonces aquí vimos que estos mastocitos liberan citoquinas y esas citoquinas pues son estas. Interleuquina 5, que sirve para atraer neutrófilos y mantenerlos. Estas quimiosinas, que también atraen neutrófilos. Interleuquina 4, si recuerda, la interleuquina 4 es muy importante, como lo vimos en la monitoría pasada, para la diferenciación de linfocitos TH2. Y por último, la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, que va a dar la inflamación. Esto también se vio en citoquinas la vez pasada. Y aquí están las dos reacciones. Entonces, en la reacción inmediata, se libera la histamina, los eicosanoides,
Los leucotrienos, la prostaglandina D2, ¿qué va a hacer lo que dijimos? Va a haber aumento de la permeabilidad capilar que va a provocar este edema, van a haber los mastocitos, congestión muscular y acá en esta imagen, acá ven esto. Entonces, respuesta inmediata a los 20 minutos se ven estos. ¿Sí ven esto? Esto es el eritema y la inflamación provocada por esa respuesta inmediata. Y en la respuesta tardía, que puede llegar a 5, después de las 5 horas, como se ve acá, entonces los mastocitos liberaron citoquinas que atrajeron eosinófilos y los eosinófilos pues no son malos, pero cuando están en mucha multitud causan daño en el tejido porque los eosinófilos tienen enzimas destructivas, principalmente la proteína ácida mayor, ácica mayor y la proteína del eosinófilo. Entonces causa daño a los tejidos y esto es crónico. Esto crónicamente es terrible, que los eosinófilos siempre estén ahí. ¿Qué aclara las diferencias entre la reacción inmediata y la tardía? ¿Y cuáles son los mediadores que lleva cada una? Entonces, bueno, no se les olvide que si tienen preguntas me dicen. Entonces yo les había dicho que la reacción de hipersensibilidad tipo 1 es una alergia, pero no todas las alergias son reacciones de hipersensibilidad. Eso quiere decir que no todas las alergias están mediadas por el sistema inmune. Entonces aquí tenemos estos mecanismos inmunológicos que pues aquí es independiente de IgE, pero si son dependientes de IgE sería una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Aquí tenemos mecanismos no inmunológicos que, por ejemplo, por factores físicos, por la luz del sol, entonces a uno le da las reacciones alérgicas, pero no hay liberación de esos mastocitos, no hay monoglobulina E, entonces eso es importante que lo sepan. Todas las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 son alergia, pero no todas las alergias son reacciones de hipersensibilidad. Yo silencié el micrófono. ¿Hasta qué punto me escucharon? No me di cuenta que silencié el micrófono. No, no, se escuchó todo. Listo. Entonces, la teoría de la higiene es bien importante. No sé si se acuerdan de la monitoría pasada, esta imagen es de ahí, que cuando uno tiene un exceso de pH2, esto tiene que ser un balance. pH2 y pH1 siempre están equilibrándose y se están inhibiendo mutuamente. Cuando se activa TH1, libera interferón gamma, que eso va a hacer que se disminuya TH2. Y cuando se activa TH2, va a liberar interleuquina 4, que va a hacer que se disminuya TH1. Y aquí está esto. Cuando hay un exceso de TH2, hay enfermedades alérgicas y cuando hay un exceso de TH1, pues otras enfermedades autoinmunes. Pero, ¿qué es la teoría de la higiene? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un estilo de vida no protectivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener si la persona no, cuando es niña no tiene tan buena higiene, va a tener una microbiota abundante. Y esa microbiota va a hacer que se aumente la producción de linfocitos TH1, ¿sí? Pro TH1 que va a liberar interleukinados y bueno, se va a generar TH1 y se va a inhibir TH2. Como vimos, TH1 no es para la alergia. Pero ¿qué es lo que pasa si una persona en su niñez es muy, es muy limpia y los papás no lo dejan jugar con tierra? Y bueno, entonces no va a haber esa microbiota. Al no haber esa microbiota, la respuesta se va a ir para los linfocitos TH2. Y al haber linfocitos TH2 ya vimos que aumenta la cantidad de alergia. Entonces eso no quiere decir o sea, eso no quiere decir que los niños tengan que ser sucios, pues porque si les puede dar alguna infección y se pueden morir de la infección. Pero pues es la teoría que explica por qué en los países occidentales ha aumentado la prevalencia de alergia en los últimos años. Y porque cada vez ha disminuido el contacto con microorganismos. Entonces, las asociaciones clínicas de la alergia son estas: rinitis, urticaria, dermatitis, asma y diarrea y vómito. No se las van a preguntar. Lo que sí les van a preguntar es esto. A John Mario le encanta poner que ordene, entonces él les puede poner, ordene en orden de edad de las primeras manifestaciones clínicas de la alergia a las últimas. Entonces son estas. Primero, a los niños les da más manifestaciones gastrointestinales, les da diarrea, vómito. Luego, cuando van aumentando, les da eczema. Eczema es dermatitis, es un tipo de dermatitis que es tardía, diferente a la urticaria, que es por reacción temprana. Luego les da asma, luego se les quita el asma. Por eso ustedes han escuchado, no sé si han escuchado, que los niños se les diagnostica mucho el asma y después se les quita. Es por eso.
Y por último, a los adultos con asma sí les da es rinitis, la rinitis sube mucho. Entonces, en orden, son estas cuatro, a John Mario le encanta preguntar. Igual que lo de alinear los alérgenos con lo que es. Entonces, ¿alguien se acuerda para qué es API? API B. Creo que para las abejas. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de asma. Entonces, ¿qué es el asma? El asma es una inflamación crónica, no se les olvide que es crónica, de la pequeña vía aérea, o sea, de los bronquiolos, que produce hipertrofia del músculo liso, hiperplasia glandular, hipersecreción de moco, caracterizado por broncoespasmo. Entonces, esto no se los van a preguntar, pero yo se los quería traer para que sepan que no toda el asma es por alergia. Lo mismo que habíamos visto antes, pues puede haber asma que no es alérgica, que incluso asma que no es eosinofílica, porque el asma, ustedes le preguntan a alguien y siempre les va a decir que es eosinofílica. Ya vimos por qué es, pero no necesariamente todas las asmas son alérgicas. Esto es una diapositiva del doctor Acero que les va a dar sistema respiratorio el próximo semestre. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el asma? Crónicamente, si hay un asma agudo, ya vimos por qué es por la histamina, por los leucotrienos que hacen que haya broncoconstricción y se disminuya el paso del aire, entonces la persona se puede morir, ¿sí? Que son esas crisis asmáticas que uno ve que la persona ya no puede respirar, pero el asma es crónico y es crónico por la reacción tardía. Entonces, eso pasa siempre, pero no le alcanza a dar como esa crisis en donde se va a morir porque se le cerraron los bronquiolos, sino que aumenta, atrae eosinófilos y los eosinófilos, como vimos, causan inflamación y daños y esa inflamación libera una serie de interleuquinas como interleuquina 13, que va a hacer que se hipertrofie el músculo liso, va a hacer que aumente la secreción de moco, va a hacer que haya hiperplasia de las glándulas, y eso al final aumenta la resistencia a la vía aérea, y al final la persona pues se va a costar más respirar. Sí, ese es el asma, es crónico. La crisis asmática es aguda. ¿Tiene alguna pregunta con respecto al asma? Entonces, por último, vamos a ver el tratamiento crónico de la alergia. Es posible que esto se los pueda preguntar. Entonces, entendiendo la fisiopatología de la alergia, que ya vimos que es, primero está el alergeno, luego se induce la síntesis de inmunoglobulina E, se activan los mastocitos, se liberan mediadores, histamina, hay reclutamiento de TH2 y eso da inflamación crónica que da los cambios tardíos. Entonces, uno puede intervenir en cada una de estas fases. Y esta imagen me parece muy, muy buena porque miren que les pone eh, qué se puede hacer en cada fase. Entonces, en la primera, pues evitar el alergeno. Si es alérgico al polen, pues no oler flores. Bueno, es difícil, pero evita el alergeno. Ahora, la fase 2. La fase 2 se llama hiposensibilización y es para disminuir la síntesis de inmunoglobulina E. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Se hace con inyecciones subcutáneas repetidas. Miren que aquí les puse, por si no se han dado cuenta, que 2 con 2, 3 con 3, para que vean en cada fase qué medicamento se puede usar. Entonces, inyecciones subcutáneas repetidas e inmunoterapia con alergeno sublingual. Esto lo que hace es que la persona está sensibilizada, ¿sí? Ya está a tope. Entonces tenemos que disminuir la atopia, disminuir los niveles de inmunoglobulina E. ¿Cómo se hace eso? Poniendo pequeñas dosis del alergeno en la piel o sublingual, como dice acá, inyecciones subcutáneas. ¿Esto con el fin de qué? De estimular a que los TH2 induzcan otra inmunoglobulina en los linfocitos B. Entonces, por ejemplo, que se disminuyan los niveles de inmunoglobulina E, suban los de inmunoglobulina G. Entonces, esa es la idea de esto, para disminuir la atopia. En la tercera fase, vamos a estabilizar la activación celular. Entonces ya vimos que la inmunoglobulina E lo que va a hacer es unirse a unos receptores que se llaman FC epsilon, epsilon de E y FC de la región FC, receptor FC del anticuerpo. Y después eso va a hacer una cascada de señalización que va a liberar los mediadores. Entonces podemos hacer que los mastocitos sean resistentes a esa activación por parte de la inmunoglobulina E. ¿Cómo se hace? Se puede hacer con omalizumab. El omalizumab es muy importante, este sí grábeselo, bloquea la inmunoglobulina E, y cromolin y isoprelina. Estos dos medicamentos lo que hacen es que hace que los mastocitos sean resistentes a la activación por inmunoglobulina E. ¿Cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, es que es difícil. Digamos, el cromolin lo que hace es bloquear canales de cloro y pues eso evita que haya despolarización y al final no se liberen los mediadores. Pero es complejo. Entonces, grábense los nombres nomás y el omalizumab sí es muy importante.
Ya en la fase 4 vamos a ser antagonistas de los dos mediadores. Ya entonces los mastocitos liberaron la histamina, los glucotrienos, lo que ya habíamos dicho, pues podemos hacer medicamentos que bloqueen los receptores de esos mediadores. Entre esos está la loratadina y la fexofenadina, son antihistamínicos, son antagonistas del receptor histamínico 1. Tenemos estos son muy importantes. ¿Alguien sabe nombres de estos? ¿Cuál es esto? ¿Ustedes ya vieron farmacología? Sí, ¿cierto? Em, sí, creo que esa es salbutamol. Y salbutamol es el más importante. Es el único, es el más importante. Y el lava, o hay varios. Está el salmeterol, el formoterol, el indacaterol. Bueno, estos son muy importantes. ¿Listo? Sobre todo para las crisis asmáticas. Y por último, ya vimos que ya bloqueamos la histamina, ya bloqueamos el, activamos el beta 2, pero nos faltan los leucotrienos. Entonces, estos son Lucas, Montelucas, es para antileucotrienos. Sí, son antagonistas del receptor de leucotrienos y nos sirven precisamente para eso. Y en la fase 5 tenemos que tratar de disminuir la inflamación crónica. Entonces, cetiricina, un antihistamínico de segunda generación, estos son los más importantes de todos, sobre todo para el asma. Porque ustedes ya vieron el tratamiento del asma, sí. Entonces, ustedes deben saber que para el tratar el asma, generalmente las personas tienen el inhalador, que es el salbutamol, pero eso no les sirve para absolutamente nada, solamente cuando se van a morir por crisis asmática. El tratamiento verdadero del asma son los corticosteroides, porque como vimos, el asma es una inflamación crónica. Pues se le tiene que dar fluticasona o budesonida, que son corticosteroides inhalados. Este es el verdadero. Un asma que no está tratado con corticosteroides no sirve para nada y al final la persona tiene más riesgo de que le dé una crisis asmática y se muera. Y por último, este es antiinterleuquina 5, que ya vimos que la interleuquina 5 es muy importante para el mantenimiento y la atracción de los eosinófilos, pero es otro anticuerpo monoclonal que se puede usar de polizumab. ¿Ustedes saben por qué el SABA y el LABA se deben usar en alergia? O sea, pues es beta 2 agonista, pero ¿por qué? Bueno, porque en el pulmón principalmente hacen todo lo contrario a lo que hacen la histamina y los leucotrienos. Los beta 2 causan broncodilatación y disminución de la secreción de moco, ¿sí? Porque son sus receptores que aumenta la AMP5. Eso es importante que lo sepan. Y ya por último, vamos a ver el tratamiento de la anafilaxia. Esto también a veces lo pregunta, pero es muy fácil. Entonces, adrenalina. ¿Cómo se sabe que una persona está teniendo una anafilaxia? Pues ya vimos que la anafilaxia es una reacción sistémica, involucra varios sistemas. Entonces aquí dice que le da cosas en la piel y en el tejido mucoso, le da esto. Y aparte de eso, puede tener síntomas respiratorios como sibilancias porque le da crisis asmática o se puede desmayar. Porque como vimos, la histamina es un vasodilatador y la vasodilatación generalizada disminuye la presión arterial, disminuye la perfusión y la disminución de la perfusión es shock anafiláctico, se puede morir. O dos o más de algunos de esos síntomas cutáneos, pulmonares, shock, ya que se desmaya, o síntomas gastrointestinales. Entonces esto, una persona puede estar haciendo una anafilaxia sin que se desmaye o sin que le dé asma. Por ejemplo, si tiene eh, así manchas en la piel y tiene síntomas gastrointestinales después de comer algo, pues eso es una anafilaxia. Y toca tratarlo como si fuera tal. Y es adrenalina. Lo más importante es que sepan que es adrenalina. ¿Alguien sabe por qué la adrenalina sirve para la anafilaxia? ¿Qué es lo que mata a las personas en la anafilaxia? Sí, genera broncodilatación. Una de las cosas que puede matar a la persona en la anafilaxia es que la broncoconstricción que hace la histamina de los leucotrienos, pues aumenta la resistencia a la vía aérea y ya el aire no pasa y se muere ahogado.
Entonces la adrenalina es una agonista principalmente beta, que hace lo mismo que los beta-agonistas. Entonces causa broncodilatación. Y aparte de eso, la adrenalina, pues es una catecolamina que actúa sobre los receptores alfa 1 en el músculo liso de los vasos sanguíneos y causa vasoconstricción. Entonces eso aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial y disminuye la probabilidad de que se muera por shock. Entonces son esas dos cosas, muy importante. ¿Esto tiene alguna pregunta de la hipersensibilidad tipo 1 o alergia? No se les olvide esas cosas que les dije, lo más importante, esto y esto. Y ya si saben, digamos, la fisiopatología, les queda más fácil entender el tratamiento y todo esto. Entonces vamos rápidamente con los otros tipos de hipersensibilidad. Estos no se los preguntan tanto, pero se los pueden preguntar. Entonces, hipersensibilidad tipo 2. Es una hipersensibilidad dependiente de anticuerpos. Aquí lo que destruye son los anticuerpos, principalmente IgG o IgM. Entonces toca recordar las funciones de los anticuerpos y del complemento. Los anticuerpos tienen estas funciones. Neutralizan, opsonizan y por ende favorecen la fagocitosis, causan inflamación y pueden activar el complemento y causar lisis bacteriana. Aquí falta una que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Eso quiere decir que el anticuerpo se pega a una célula y ese anticuerpo atrae células natural killer o linfocitos CD8 que van a matar a la célula que está pegada al anticuerpo. Y las funciones del complemento son estas. Importante, no se les olvide lo de la lisis celular por el complejo de ataque a la membrana S5AC9, la opsonización y ya, eso es lo más importante. Bueno, es granulación de mastocitos, las anafilotoxinas, pero no. Entonces, ¿cómo es esta hipersensibilidad? Se están generando anticuerpos, ¿sí? Erróneamente contra los tejidos propios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta, eh, esta célula, esta pobre célula, pues es normal, pero esos anticuerpos que se le están pegando son malos. Entonces, esos anticuerpos se produjeron contra la célula buena y esos anticuerpos van a hacer estas funciones. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer opsonización, se van a pegar a la célula y van a hacer que se fagocite, que los macrófagos se la coman y la matan, y pues va a causar daño celular, va a activar el complemento, y el complemento, ¿qué va a hacer? El complejo de ataque a la membrana, la va a matar, y aparte de eso, va a traer a los neutrófilos, ¿sí? Por las anafilotoxinas, y los neutrófilos, igual que los eosinófilos, pueden causar mucho daño tisular por los gránulos que tienen. Entonces no se olvide que los neutrófilos, bueno, lo vamos a ver cuando veamos pruebas de inmunidad celular, tienen la mieloperoxidasa, radicales libres, que pues hacen que se dañe. Y por último, pueden actuar sobre receptores. Entonces, por eso acá les pongo esto. La reacción de hipersensibilidad tipo 2 se ven 2A y 2B. La 2A es citotoxicidad directa, o sea, esto. Los anticuerpos se pegan, hace que las células se matan o activan el complemento. Y el 2B está relacionado con un receptor y lo puede activar o lo puede inhibir. Entonces, hay dos enfermedades clásicas en las que sucede esto. Esta es la miastenia gravis. Se producen anticuerpos anti los receptores nicotínicos de la unión neuromuscular, estos, y pues los bloquean. Si los receptores nicotínicos están bloqueados, la acetilcolina no se puede pegar ahí y pues va a haber parálisis, miastenia gravis. Y la otra es lo contrario, pues los anticuerpos se van a pegar a este receptor, que es el receptor de la TSH en la tiroides, y lo van a activar. Y esa activación constitutiva del receptor de la tiroides va a dar hipertiroidismo. Y eso se llama enfermedad de Graves. Entonces no se tienen que aprender esos nombres, pero sí es importante que sepan que los anticuerpos pueden activar o inhibir un receptor, pueden hacer ambos. Bueno, acá hay más de lo mismo. Entonces, tenemos esta célula que es buena, se le pegan anticuerpos a tener la esto significa citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, digamos que es un linfocito TCD8 o un natural killer, la va a matar, el macrófago se va a pegar, la va a fagocitar, el macrófago y los neutrófilos se pueden pegar tanto al anticuerpo como al C3b, el complemento, y el complemento por sí solo puede matar a la célula por el complejo de ataque a la membrana, ¿sí? El ataque a la membrana de forma poros y la estalla. Esto es muy interesante y es
cómo hay teorías que explican cómo se forman esos autoanticuerpos. Entonces, es genético, puede ser genético, que se generen por sí, pero también puede ser ambiental y en donde las infecciones están muy involucradas. Y les puse esto porque esto es como se produce la fiebre reumática que da después de una infección por Streptococcus pyogenes, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Entonces, aquí tenemos, hay dos teorías. Una es que las células dendríticas activadas por el microorganismo van a liberar citoquinas que no solamente van a activar a los linfocitos que van a matar al microorganismo, sino también a linfocitos autorreactivos que haya por ahí. Sí, entonces las infecciones pueden exacerbar, siempre, nunca se les olvide, siempre que vayan a haber enfermedades autoinmunitarias de aquí en adelante, en sistema respiratorio y sistema hematopoyético principalmente, sistema gastrointestinal, van a ver que siempre las crisis están aceleradas por infecciones. O la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune. Y hay otra que es imitación molecular. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos este microorganismo es capturado por la célula dendrítica y el epítope, o sea, el antígeno que captura este microorganismo es muy similar a un tejido propio. Entonces va a haber un mimetismo molecular que va a hacer que pues no solo ataque el microorganismo, sino también a los tejidos que son de uno, ¿sí? Porque los epítopes de los dos son muy parecidos. Y estos son ejemplos. Acá no se tienen que aprender ningún nombre, pero les puse fiebre, para hoy, ¿no? Hoy tienen el examen final de microbiología, no se les olvide, fiebre reumática, que después de la infección por Streptococcus, estas anemias que las van a ver el próximo semestre, todo esto lo ven el próximo semestre, y una reacción hemolítica inmune post-transfusión. El problema de las transfusiones es que da una reacción de hipersensibilidad tipo 2, porque cuando uno le aplican glóbulos rojos que no son del mismo grupo sanguíneo ABO, entonces uno tiene anticuerpos anti esos glóbulos rojos y los mata. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la hipersensibilidad tipo 2? Bueno, entonces vamos con la tipo 3. Esta sí que es más fácil. Está mediada por inmunocomplejos. Entonces no se les olvide que un inmunocomplejo es el antígeno más el anticuerpo. Y está mediada por IgG, solamente por IgG. La hipersensibilidad tipo 2 por IgG e IgM. Y la hipersensibilidad tipo 1 por IgE. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay mucho antígeno y mucho anticuerpo. Esos anticuerpos se van a precipitar y se van a precipitar ¿dónde? En los vasos sanguíneos, pues porque circulan en la sangre. Y esa precipitación de los vasos sanguíneos, pues no se van a mover y los anticuerpos pues, van a seguir haciendo sus funciones a través de la región FC, que es activar el complemento. Entonces, los inmunocomplejos son tantos que se precipitan y los anticuerpos ahí en el endotelio vascular activan el complemento, atraen neutrófilos, causan inflamación y causan daño. Entonces aquí otra imagen también que lo explica. Aquí está el inmunocomplejo, ¿sí? El anticuerpo y el antígeno y el anticuerpo. El anticuerpo pues trae a través del complemento pues, con las afilotoxinas, atrae neutrófilos. Pues activar el complemento es malo pues por lo de el complejo de ataque en la membrana y aparte de eso causa trombos, ¿eh? Microtrombos, muy importante. Y ya, el ejemplo más importante que les tengo acá, pues es este, ¿no? Glomerulonefritis post-streptocóxica, que también es una complicación no supurativa de la faringitis bacteriana. Esa es, esa es la más importante. Y esta, neumonitis por hipersensibilidad. Esta no. Esto se los pongo para el parcial de hoy. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a esta? La tipo 3. Esto es principalmente en el riñón. ¿A alguien se le ocurre por qué esto da principalmente en el riñón y en las articulaciones? Estos inmunocomplejos se depositan en los vasos del riñón y las articulaciones. ¿A alguien se le ocurre por qué? Bueno, es porque son órganos de filtración, ¿no? El riñón es un órgano de filtración en donde el endotelio no es continuo. El endotelio no es continuo, pues hay más probabilidad de que los anticuerpos lleguen, se peguen
y pues se filtren y se queden ahí en el tejido conectivo y causen inflamación. Y lo mismo pasa en las articulaciones. En las articulaciones, pues ustedes saben que necesitan líquido sinovial y el líquido sinovial, pues ¿de dónde viene? Del plasma que está en el endotelio, entonces el endotelio tiene que dejar pasar plasma y como las uniones estrechas de los endotelios son permeables, entonces por eso ahí los anticuerpos se van a depositar. La última, la hipersensibilidad tipo 4, esta está mediada por células. Si se fijaron, todas las anteriores estaban mediadas por anticuerpos. La hipersensibilidad tipo 1 por inmunoglobulina E. La hipersensibilidad tipo 2 por inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Y la hipersensibilidad tipo 3 por inmunoglobulina G. Esta está mediada por células, por linfocitos. Entonces, esta también se divide en tres tipos, tipo 4A1, tipo 4A2 y tipo 4B. Entonces, la tipo 4A1 está mediada por linfocitos TH1, la tipo 4A2 por linfocitos TH2 y la tipo 4B por linfocitos CD8 positivos, o sea, citotóxicos. Entonces, aquí está esto. Estas están mediadas por las citoquinas. Ustedes saben que la función de TH1 y TH2 es liberar citoquinas, ¿no? TH1 libera pues interferón gamma, factor de necrosis tumoral. TH2 libera interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 6 y los linfocitos TSD8 positivos son citotóxicos. Eso significa que pues van a matar células. Entonces aquí está esto. Esta sería tipo 4A. Tenemos un linfocito TCD4 que reconoce una célula buena o cualquier célula y eso va a liberar citoquinas. Las citoquinas pues ya vimos que causan inflamación y al final terminan destruyendo el tejido. Tenemos la tipo y la medida por CD8 positivos es lo mismo, pero los CD8 aquí son los que van a destruir las células. Pues las citoquinas, ¿se acuerdan? Perforinas y granzimas, y pues van a destruir el tejido. La reacción tipo 4A2, esta, la que está mediada por linfocitos TH2, es la misma reacción tardía que vimos en la alergia. Porque si ustedes se fijan acá, aquí, entonces está mediada por los mastocitos, por la inmunoglobulina E, y eso va a liberar citoquinas que atraen a los TH2. Los TH2 liberan interleuquina 4, 5, y que van a causar esta reacción tardía. Entonces, reacción tardía, TH2 está mediada por células y es lo que causa daño crónico en la alergia. Y aquí tenemos esta otra imagen. Entonces, por ejemplo, tenemos esta célula TH1 o TH2 que están sensibilizadas. Si es TH2, va a liberar interleuquina 4 e interleuquina 5, que va a traer eosinófilos, y los eosinófilos causan daño tisular. Esa es la misma reacción alérgica que vimos tardía. Y este H1 pues va a liberar interferón gamma principalmente, que va a hacer que se activen macrófagos y se terminen formando granulomas. Esto es importante en la tuberculosis. ¿Listo? En la tuberculosis y reacciones granulomatosis, como la sarcoidosis. Y por último, si es una CD8, si es citotóxica, pues va a destruir directamente el tejido, principalmente en las infecciones virales. Entonces, la hepatitis B, las hepatitis que están causadas por virus, no es el virus el que mata las células, sino la reacción de hipersensibilidad tipo 4B que está por los CD8. Entonces, los CD8 detectan que estas células están infectadas con el virus del hígado y las matan. Las estallan todas y hay hepatitis y hay insuficiencia hepática por eso. No por el virus propiamente, sino por la respuesta inmune. Estos son ejemplos. Esto también es muy importante. Tipo 4A1 que está dada por TH1. Entonces, las pruebas que ya vimos, ¿no? Tuberculina, en la lepra tuberculoide, una reacción de Montenegro para la leishmania y las reacciones inflamatorias, granulomatosas, sarcoidosis. Tipo 4A2 que está mediada por TH2 en alergia crónica y tipo 4B que está mediada por CD8 positivos, entonces rechazo a trasplantes, diabetes tipo 1A y infecciones virales, como ya vimos, hepatitis B. Pero solamente es que les quede la idea cómo funciona esto. Esas enfermedades no se las va a preguntar yo, Mario, probablemente. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a hipersensibilidad tipo 4? Esta tabla también la da yo, Mario. Esto es de las diapositivas de yo, Mario, esta tabla. Y resume todo. Es muy buena. Es increíblemente buena. Entonces, tipo 1
Ya vimos que está medida por IgE. Entonces están los alergenos. El mecanismo efector pues es que la IgE se pega al receptor Fc épsilon, que eso activa mastocitos, que liberan histamina, liberan leucotrieros, que liberan prostaglandina D2, que va a ver que esos mediadores van a activar, van a alterar los vasos sanguíneos, van a alterar la piel, van a alterar el músculo lisobronquial, y aquí están estos, las reacciones locales como urticaria, una exacerbación del asma o la anafilaxia, ¿sí? La alergia. Tipo 2, que se divide en A y B, que la A es una citotoxicidad directa, la B es que los anticuerpos se pegan a receptores de células. Entonces la tipo A activa el complemento, activa la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, activa células natural killer, fagocitosis, y pues mata las células. Y la tipo 2B, que es que los anticuerpos se pegan a receptores, los puede activar o inhibir, como es el caso de la enfermedad de Graves o la miastenia gravis. La tipo 3, que está mediada por inmunocomplejos, que es por IgG, entonces los antígenos se pegan a los anticuerpos, forman inmunocomplejos, los inmunocomplejos se depositan en el endotelio, los anticuerpos depositados pues igualmente están activos, activan el complemento, activan la quimiotaxis de neutrófilos, causan inflamación, causan fibrosis, alteran todo lo que es el endotelio capilar y causan daño, como es la globulonefritis o la artritis. Y la tipo 4 es celular, entonces está A1, A2 y B. A1 pues está asociada a TH1, A2 a TH2 y B a CD8 positivos. Entonces aquí está estas pruebas TH1, como sería la tuberculina, la TH2, que es la alergia crónica, ya vimos que es lo que pasa en el asma, que el asma es una inflamación crónica precisamente por esto, y la citotoxicidad directa, que es por CD8 positivos, infecciones virales y rechazos a trasplantes. Entonces, esta tabla resume todo, me parece muy buena. Ya les dije que la John Mario, entonces puede que pueda preguntar algo de esto. Listo, terminamos autoinmunidad, reacciones de hipersensibilidad. Seguimos con pruebas de laboratorio que se basan en inmunología. ¿Tiene alguna pregunta de alguna hipersensibilidad o hasta el momento de alguna cosa? Bueno, entonces sigamos con las pruebas de inmunidad humoral. Entonces, nos devolvemos. Inmunidad humoral. Ustedes saben que la inmunidad adaptativa se divide en dos, en humoral y celular. Entonces, ¿alguien sabe por qué la inmunidad humoral se dice que es humoral? ¿Cómo que tiene que ver con líquidos? O no sé. Sí, exacto. Es soluble, es porque es soluble, porque la inmunidad humoral está mediada por anticuerpos y los anticuerpos están en el plasma y se diluyen en el plasma, en la sangre. Por eso es. Muy bien. Eh, Las pruebas de inmunidad humoral se llaman pruebas serológicas, ¿sí? Porque lo que miden esas pruebas es la reacción antígeno-anticuerpo, porque como la inmunidad humoral son anticuerpos, pues lo que medimos es que esa reacción ocurra. Y se llaman pruebas serológicas. Esto lo deben haber escuchado un montón de veces, sobre todo en microbiología de este semestre, ¿no? Eh, Cuando uno también puede hacer estas pruebas humorales para reconocer microorganismos, ¿sí? Microorganismos específicos, usar anticuerpos que reconozcan microorganismos. Y eso se llama serotipificación. Entonces, en microbiología han escuchado que existen un montón de serotipos. Ejemplo, el serotipo O157H7 de Escherichia coli, que está asociado a Escherichia coli enterohemorrágica y síndrome hemolítico urémico. ¿Por qué se da ese serotipo O157H7? Por esto, porque un anticuerpo reconoció, esto no es, en Escherichia coli no es lipopolisacárido, sino lipooligosacarídeo en las enterobacterias en general, entonces por eso es O157, porque el antígeno O reconoció el 157 es anticuerpo, el antígeno H7 es el H7. Entonces es por eso que se llaman serotipos, porque los anticuerpos reconocen cosas específicas en microorganismos. Vamos a ver un poquito de la sangre, porque como ya dijimos, es humoral. Entonces ocurre en la sangre, en el plasma. Entonces la sangre se divide en dos, en el hematocrito y el plasma. Esto es de fisiología.
Entonces, el hematocrito es el 45% y el plasma es el 55%. El hematocrito está formado por eritrocitos y reticulocitos. Y el plasma por el agüita, los electrolitos y las proteínas. Entonces, hay una diferencia entre suero y plasma y es que ustedes cogen sangre y la dejan coagular. La sangre siempre tiende a coagularse cuando está fuera del endotelio, ¿no? Porque ustedes ya vieron en patología que el endotelio regula la coagulación, ¿sí? Tiene factores anticoagulantes, entonces cuando la sangre está afuera, no está en contacto con el endotelio y los factores de coagulación pues, se van a quitar. Entonces, la sangre se coagula y el líquido que queda es el suero, ¿sí? Mientras que si uno coge la sangre, le mete anticoagulantes para que no se coagule, centrifuga, y esto se divide así, entonces queda plasma, hematocrito y los glóbulos blancos, los leucocitos. Esto John Mario lo dice en clase y siempre dice que lo pregunta, que es la concentración de proteínas en el suero, ¿sí? La concentración de proteínas en el suero es de 6 a 8 gramos sobre decilitro. La principal proteína es la albúmina y la segunda es la inmunoglobulina G. Puede que lo pregunte. Entonces, por eso les dejo eso ahí. Son datos fáciles y pues que ya son normales. Entonces, son pues, algunos conceptos específicos de la inmunidad, de las pruebas de inmunidad humoral. Entonces, a mí siempre me preguntan cómo estudio para los parciales de John Mario, y yo no me había dado cuenta, pero una compañera me dijo que yo lo que hacía era pensar como John Mario. Entonces, uno tiene que pensar el que puede preguntar. Entonces, por eso les pongo esto acá. Él les puede poner, asocie, como siempre le gustan las preguntas de asociación, estos conceptos con la definición. Entonces, por eso les puse esto acá. Especificidad, afinidad, avidez y reacción cruzada. Entonces, ¿qué es especificidad? La especificidad es que la región FAB del anticuerpo es específica para un epítope. ¿Listo? Entonces, ustedes no se les olvide que los anticuerpos tienen dos regiones, la región FAB y la región FC, que en la región FAB están las cadenas variables, ¿sí? Las que van a mutar para tener afinidad por diferentes anticuerpos, y que la región FC es constante. Esa es la especificidad. La afinidad es la fuerza, ¿sí? La fuerza molecular que hay entre el anticuerpo, o sea, entre esto y el epítope. Ahora, eso es diferente a la avidez. La avidez es la suma de las afinidades de cada región FAB del anticuerpo. Entonces, aquí tenemos una inmunoglobulina G que es bivalente y una inmunoglobulina M que es pentavalente, es decir, tiene 5. Entonces, por ejemplo, de esta inmunoglobulina G, esta tiene una afinidad y esta región tiene otra afinidad. Cada una se pega a diferente grado al anticuerpo de diferente fuerza. Pero si sumamos las dos fuerzas, las dos afinidades, nos da la avidez. Entonces, esto por 2. ¿Sí? Ahora, en la inmunoglobulina M es natural que tenga más avidez, pues porque tiene 5. Entonces sería la suma de este, más este, más este, más este, más este. ¿Sí? Entonces eso es diferente. Y la reacción cruzada, ya lo vimos un poco ahorita en lo de la reacción de hipersensibilidad tipo 2, en donde un anticuerpo es capaz de reconocer un antígeno para el cual no fue hecho. Y como lo que vimos ya en las reacciones tipo 2, que porque ocurren con infecciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este anticuerpo, ¿sí? Este es el anticuerpo que se une a este antígeno y está hecho para la gliadina, ¿sí? Ese anticuerpo también puede reconocer el antígeno de la caseína. No perfectamente, no con la misma afinidad, pero pues lo puede reconocer y lo puede activar. Esa es la reacción cruzada. Lo mismo que sucedía con lo que vimos en las infecciones con reacción de hipersensibilidad tipo 2, de mimetismo molecular. La serología es el estudio de las reacciones antígeno-anticuerpos. Pero en un momento que me llegó algo importante. Entonces, la serología es el estudio de la reacción antígeno-anticuerpo. Y da 4 reacciones que son importantes que se las sepan. 4 muy, muy importantes. Entonces, da reacción de precipitación, reacción de aglutinación, reacción de neutralización de toxinas y da activación del complemento. Entonces, precipitación es eso, o sea, que ustedes tienen algo soluble, tienen agua, ¿sí? Se ve transparente, y cuando ocurre la reacción antígeno-anticuerpo, se va a precipitar. ¿Sí? Va a quedar en el fondo algo, ¿sí? Algo. Es la precipitación, como se ve acá. La aglutinación es similar, pero es
porque hay una partícula que está en las membranas celulares. Entonces, las células se van a unir y se van a aglutinar y van a quedar ahí todas pegadas y eso se va a ver. Neutralización de toxinas, pues es sencillo, simplemente el anticuerpo pega las toxinas y no deja que actúe. Y por último, activación del complemento, que ya lo vimos. Los anticuerpos activan el complemento. Y si quieren entender un poco más de estas reacciones, les dejo acá este link que dura, es un video de 3 minutos y lo explicaba bien, creo. Entonces, ¿qué se puede evaluar con las pruebas serológicas? Las pruebas serológicas, no se les olvide que es una reacción antígeno-anticuerpo. Puede evaluar interacciones antígeno-anticuerpo, lo obvio. Presencia de antígeno, pues si queremos ver si una persona, por ejemplo, tiene un anticuerpo, un antígeno de la anticardiolipina, que la cardiolipina es una prueba para la sífilis, es una prueba indirecta para la sífilis, estamos buscando ese antígeno, y la cardiolipina. Ellos se llaman pruebas directas. Si por el contrario, queremos ver si una persona tiene anticuerpos anti algo, por ejemplo, una persona que tenga anticuerpos anti-VIH, ¿sí? Entonces buscamos no antígenos, sino anticuerpos. Esas son las pruebas indirectas. Estas son más complejas de entender, pero la avidez de los anticuerpos se refiere como a la fuerza, pues ya vimos que es avidez, ¿no? Entonces, un anticuerpo entre más vieja sea una infección, más avidez tiene. Porque si se acuerdan de la primera monitoría que se llama hipermutación somática, que ocurre con el tiempo, uno también puede medir, perdón, pues uno mide los anticuerpos totales y que uno le dicen, pues tiene un conteo de inmunoglobulina de tanto, puede mirar isotipos de anticuerpos, isotipos, no se les olvide que los isotipos son los cambios en la cadena pesada de la inmunoglobulina. Entonces está, el isotipo es IgG, IgM, IgA e IgE o IgD. ¿Listo? Esos son los isotipos. ¿Dónde están los antígenos o dónde están los anticuerpos? Se puede mirar eso, en qué parte de la célula están. Bueno, entonces esto es importante, es que a John Mario, como le encanta preguntar sobre las pruebas serológicas, una de las siguientes no es adecuada. Entonces, permite evidenciar la avidez de los anticuerpos, permite evidenciar los anticuerpos totales y bueno, pone una que nada que ver y así son las preguntas de él. Por eso les pongo acá que estos parciales son de pura memoria. Pues las pruebas serológicas sirven para hacer diagnóstico, pruebas serológicas indirectas, o sea, mirar si uno tiene anticuerpo anti algo. Entonces ya les puse el ejemplo. Pongamos otro. Eh, si queremos saber si alguien tiene influenza, pues vamos a hacer anticuerpos anti-influenza, ¿sí? Ante el ortomixoviridae. Y pues si sale positivo es porque tuvo influenza o está vacunado contra la influenza, ¿sí? Se puede hacer serotipificación. Ya vimos que es la serotipificación para microorganismos. Identificación de blancos diagnósticos. Eso significa, ustedes saben que los anticuerpos monoclonales se usan mucho, ¿no? No mucho, ¿no? Ya vimos el ejemplo del omalizumab, que es un anticuerpo que bloquea la inmunoglobulina E, y el mepolizumab, que bloquea la interleuquina 5. En terapéutica es lo mismo, monoclonales y transferencia pasiva de sueros. Esto es que la transferencia pasiva de sueros es que una persona, digamos, tiene un anticuerpo ante un microorganismo. Y uno coge suero de esa persona y se la pasa a una persona que tiene ese microorganismo pues, para que los anticuerpos puedan atacar esa cosa, el microorganismo que lo está afectando. Y esto no sirve para nada, pero él lo puede preguntar porque le encanta preguntar eso. Entonces, tienen que saber que las pruebas humorales son más desarrolladas que las pruebas celulares. ¿Por qué? Por todas estas razones. Entonces, son proteínas solubles que se pueden purificar fácil, a diferencia de las células, que las células se tienen que extraer bien, las células no pueden estar muertas, si están muertas, pues no sirven para nada. Se pueden producir anticuerpos en modelos animales, ¿sí? Uno puede coger en un conejo y producir anticuerpos. Esto es similar, antisotipos. Se producen muchas cantidades de anticuerpos, son fáciles de producir, policlonado monoclonal. Los anticuerpos se pueden conjugar. Esto sí es muy importante, esto lo vamos a ver en la región FC para permitir la detección y que la conjugación no altera la especificidad porque la conjugación se hace en la región FC, o sea, en la región constante, y no en la región FAB, que es la región variable. Esto no sirve para absolutamente nada en la vida, pero no sé por qué a John Mario le encanta preguntar cosas así.
Vamos a hablar un poquito de los anticuerpos monoclonales. Estos son muy importantes, se usan mucho en terapéutica. Yo pensé, la verdad, que no se usaban tanto porque eso es carísimo, eso cuesta como 30 billones, pero en sistema hematopoyético me di cuenta que muchas neoplasias hematológicas tienen como único tratamiento, o pues como tratamiento de verdad, los anticuerpos monoclonales. Pues son muy importantes y se los tiene que aprender, no para este semestre, pero sí para el otro. Entonces, ¿cómo se hace un anticuerpo monoclonal? Tenemos un antígeno que queremos que se produzcan anticuerpos y lo que hacemos es inyectarle ese antígeno a un ratón. ¿Listo? Entonces, ese ratón va a producir anticuerpos anti ese antígeno. Después, ese ratón, pues no sé si se sacrifica o qué, pero se le saca el vaso y en el vaso pues van a estar los plasmocitos que producen ese antiantígeno, este anticuerpo. Entonces vamos a coger una sola célula, pues se van a coger varias, pero lo que se va a hacer es tratar de fusionar este plasmocito con una célula tumoral. Estoy afuera del ratón. ¿Por qué célula tumoral? Para que viva para siempre, porque las células tumorales no mueren. Entonces se fusionan y ya después se pega en una placa y eso se pone a producir anticuerpos a la lata. Y ya, y esos anticuerpos sirven para terapia. ¿Cómo se sabe, cómo se selecciona únicamente que las células que están tumorales, o sea, la mezcla de las dos, es porque la célula normal tiene dos vías. No sé si ustedes se acuerdan de bioquímica, que está para la síntesis de ácidos nucleicos, que está la vía de novo y la vía del salvamento. Esto lo explicamos en DIVIL. Pero acá lo importante es que sepan que se utiliza algo que se llama aminopterina y eso inhibe la vía de novo. ¿Listo? Y la vía de novo eh, es importante para los tumores. Entonces, si se inhibe la vía de novo, pues no van a estar los tumores. Y ahora la vía del salvamento, pues la vía de novo y la vía del salvamento sirven para las dos. Por eso aquí dice que la célula normal tiene dos vías, se bloquea esta vía para que solamente las células tumorales crezcan. ¿Sí? Entonces, como la vía tumoral solo tiene una vía, y si bloqueamos esa vía, pues las células que no son tumorales no van a crecer y las únicas que van a crecer son las tumorales. Entonces, así se selecciona. Y estas cosas pueden ser importantes. Hasta el momento solo se pueden producir anticuerpos monoclonales en ratones. Anticuerpos humanos se pueden producir, pero solamente cuando se infectan con el virus de Epstein-Barr y no sirven para terapia, pues porque están infectados con un virus. Y que los anticuerpos humanizados, o sea, cuando se dice con anticuerpos humanizados, que es, sí que es esto, que ya lo vamos a ver, es porque es recombinante. Entonces es importante que sepan eso, que se producen ratones, que se mezcla una célula tumoral con un plasmocito que produce ese anticuerpo y que se bloquea una vía de la síntesis de DNA para que solamente sirva para salvar las células tumorales. Entonces aquí están los tipos de anticuerpos monoclonales que ya les había aquí ha dicho antes. Entonces están los de ratón, que son puros de ratón, los quiméricos, que tienen esta parte es de humano, la región constante es de humano y las regiones variables son de ratón. Los humanizados, que son recombinantes, que tienen todo de humano, menos las regiones determinantes de complementariedad, que están aquí. Los CDRs, no se les olvide. Y ya los humanos, que son todo de humanos. Pero pues que es con esto, con el virus de Epstein-Barr. Y por último, de lo último que se ve de anticuerpos monoclonales es la purificación. Entonces, pues aquí tenemos esta célula tumoral que está que produzca y produzca anticuerpos, pero pues lo que queremos son los anticuerpos, no las células, porque pues son tumorales. Entonces, se purifican con las siguientes formas: precipitación con sulfato de magnesio, cromatografía por exclusión de tamaño, cromatografía de afinidad del anticuerpo y cromatografía por afinidad del antígeno. Lo único importante acá es que la cromatografía por afinidad del anticuerpo se hace con la proteína A de Staphylococcus aureus. No se nos olvide que la proteína A de Staphylococcus aureus se une a la región FC de los anticuerpos. Entonces, por eso se puede. Ay, la embarré. Esperen. Ya vuelvo a compartir.
que no sé por qué se dejó de compartir. Ya, listo. Esto, como les digo, esto no sirve para absolutamente nada, pero a John Mario le encanta preguntar estas cosas. Entonces, ¿cuál de las siguientes técnicas no es usada para la purificación de anticuerpos monoclonales? Y pone estas cuatro y otra, y pues ahí está. En las pruebas serológicas, pues vimos que se podían evaluar anticuerpos totales. Los anticuerpos totales, pues, es el número total y se puede evaluar dos cosas: la concentración de inmunoglobulinas y el perfil de proteínas en cromatografía. Entonces, pues concentración es simplemente decir, tiene una concentración de inmunoglobulina G de tanto. Pero esto del perfil de proteínas en cromatografía es muy importante que exista gráfica. Entonces, como ya les había dicho al principio, la principal proteína en la sangre, en el plasma, es la albumina y la siguiente es la inmunoglobulina G, ¿sí? La cadena gamma. Entonces, eso tiene que ser normal así: albumina alta y inmunoglobulina gamma alta. Y la gráfica negra muestra que la albumina está alta, estas están altas, pero miren la inmunoglobulina gamma está baja. Entonces, pues ahí hay un problema, tenemos algo que está impidiendo que se sintetice inmunoglobulina gamma. Eso también lo pregunta, esto es muy importante, el fenómeno de prozona. Este fenómeno lo que indica es que se necesita que la concentración tanto de antígenos como de anticuerpos esté, esté en una zona de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos exceso de anticuerpo, que es generalmente como vienen las concentraciones de los reactivos, no nos va a dar la precipitación que estamos buscando, pues porque los anticuerpos tienen que preguntar algo. Una pregunta: si quiero crear un anticuerpo monoclonal, ¿lo puedo hacer de ratón o humanizado o no tiene importancia? Pues los humanizados son mejores, pero igual, digamos que hay anticuerpos que se crean humanizados ya y de ratón. Los humanos son mejores pues, porque disminuye la probabilidad de que ocurran reacciones de alergia, pues porque los anticuerpos de ratón son de otra especie. Pero para efectos prácticos no tiene importancia. Entonces, lo que les estaba explicando el fenómeno de Prozona es que se necesita que la concentración de antígenos y anticuerpos esté en una zona de equivalencia, porque si tenemos exceso de anticuerpo, la reacción no se va a dar. Si tenemos exceso de antígeno, no hay tanto problema, la verdad. Entonces, tenemos que tener la concentración exacta para que ocurra la precipitación. ¿Listo? Eh, bueno, entonces esto también es muy importante y se lo tienen que aprender porque esto lo va a preguntar y tiene que ver con las pruebas que vamos a ver. Entonces, ya dijimos que las pruebas serológicas identifican si hay una reacción antígeno-anticuerpo. Pero ¿cómo la detectan? Entonces, se hace con la conjugación. ¿Sí? Se conjuga el anticuerpo con alguna cosa que nos permita saber si la reacción antígeno-anticuerpo efectivamente ocurrió. No se les olvide que se conjuga en la región FC, no en la región FAB. Y eso lo tienen que saber porque de pronto John Mario pone que sobre las pruebas serológicas no es cierto. El anticuerpo, al conjugarse en la región FAB, no cambia la afinidad. Y eso es falso porque no se conjuga en la región FAB, sino en la región FC. Ahora, ¿con qué se conjuga? Estos todos son importantes. Pues, primero, partículas, principalmente de látex. Nos permite ver precipitación y aglutinación. Ya lo vamos a ver. Una enzima, se puede conjugar el anticuerpo en la región FC con una enzima, su sustrato. ¿Sí? Puede ser una peroxidasa o una fosfatasa alcalina. Y eso sirve para el ELISA, que es tan famoso, el Western Blot y el ELISpot. El ELISpot es más para pruebas celulares. Con fluorocromos, ¿sí? Fluoroceína, ficoeritrina, para ver inmunofluorescencia. Isótopos radioactivos, yo 232 para radioinmunoanálisis y gammagrafías. La biotina y la avidina sirven para todas esas reacciones.
Y toxinas bacterianas está más como en fase de experimentación, no sirve para mucho. Entonces aquí está la conjugación. Entonces si se conjugan partículas, da precipitación. Si se conjuga con fluorocromos, pues da fluorescencia. Encima más sustrato, pues da un color. Es muy importante para el ELISA. Hay otro que es luminol, que es muy similar, que es para quimioluminiscencia. Y los isótopos, que dan radiación. Y aquí está el sistema biotina-vidina, que es este, que sirve para todas las mismas. ¿Sí? Fluorocromos, enzimas, isótopos y partículas. Esto ya lo mencionamos un poco, que son las pruebas directas y las pruebas indirectas. Ya dijimos que las pruebas directas detectan un antígeno en la muestra. Entonces aquí está. Queremos detectar este antígeno. Y lo único que hacemos es echar un anticuerpo anti ese antígeno que tenga una conjugación. Entonces, por ejemplo, aquí está marcado con un fluorocromo. Y va a dar iluminación cuando la reacción antígeno-anticuerpo ocurre. Y por el contrario, no queremos evaluar un antígeno, sino un anticuerpo como este. Entonces, cogemos un plato o alguna cosa que tenga el antígeno de ese anticuerpo, metemos el suero, la muestra problema, y si efectivamente está ese antígeno, ese anticuerpo que reacciona contra ese antígeno que tiene el plato, pues se va a pegar. Y después hacemos otro anticuerpo, o sea, este contra este, que ese sí está conjugado y va a dar la reacción, la reacción que vamos a ver. Pues algo está conjugado con alguna de estas cosas. Listo, estos son ejemplos para qué sirven las pruebas directas y las indirectas. Esto no es tan importante, pero, pero pues si se lo puedo aprender mejor. No creo que les pregunten esto, pero es que como John Mario puede salir con cualquier cosa. Entonces, las pruebas directas, estas, las que miramos un antígeno, sirven para mirar los inmunocomplejos en el riñón, ya vimos, la reacción de hipersensibilidad tipo 3, para mirar antígeno del virus de la rabia en el cerebelo de los perros, corpúsculos de Negri. Y esos son los más importantes. Y pues, por ejemplo, cuando ustedes pues, están en el sistema endocrino, van a ver que uno pide las hormonas en la sangre y eso se detecta con esto. Y las reacciones de sándwich, que ya las vamos a ver. No se les olvide, nunca se les olvide que las reacciones de sándwich son directas. Y indirectas pueden ser tres cosas: cualitativas, semicuantitativas o cuantitativas. Entonces, cualitativas es simplemente mirar si efectivamente se dio reacción o no, es porque está el conjugado. Semicuantitativas, para mirar el título de anticuerpos. Entonces, no tiene mayores anticuerpos anti-IgG, por ejemplo. Y ya cuantitativas es para ver la concentración ya práctica en números. Estas son las pruebas importantes que vamos a ver de humorales. Pues aglutinación, inmunodifusión, ELISA por competición, ELISA en sándwich, la quimioluminiscencia, la inmunofluorescencia, el radioinmunoanálisis y el Western blot. Son las que da John Mario. Pues porque hay un montón de pruebas humorales. Pues la aglutinación es fácil, ya la habíamos visto, es parecido a la precipitación, es simplemente que el anticuerpo se pega al antígeno y pues si aglutina, eso se ve todo apiñuzcado, y si no aglutina, pues no ocurre la reacción. ¿Alguien se acuerda con qué se conjugan los anticuerpos para ver si la reacción para ver si la reacción se aglutinó? ¿Con qué se conjuga? Con látex. Muy bien. Hay una, hay, hay un subtipo de aglutinación que se llama hemoaglutinación, es que la aglutinación se hace con eritrocitos. Y eso es muy importante para las pruebas de grupos sanguíneos. Entonces, los anticuerpos se pegan a varios eritrocitos y pues los aglutinan, ¿no? Los juntan y forman estas cosas. Esta es la aglutinación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una persona AB positiva. ¿Qué pasa si a una persona AB positiva yo le pongo un suero que tiene anticuerpos anti-A, como en este caso? Pues como el eritrocito de la persona tiene un antígeno A, pues ese anticuerpo, digamos que este antígeno sea el antígeno A, y este anticuerpo pues, es el anti-A. Si yo le pongo eso, pues se va a aglutinar, se va a ver así. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, diferente si yo tengo un B positivo. Si yo tengo una persona B positiva y le pongo anti-A, no va a pasar absolutamente nada. Si ven que acá no se aglutina,
pues, aglutinación y acá no pasó nada pues, porque el antígeno no existe. Y esa es la base de las pruebas para los grupos sanguíneos. Otra que dice acá es inhibición de la hemoaglutinación, que también se puede ver. Entonces, podemos ver que se aglutine o que se inhiba la aglutinación. Entonces, esto es un paciente, son varios pacientes, el A, el B y el C, y queremos ver si tienen anticuerpos anti-influenza. La influenza tiene dos antígenos importantes, que es la neuroaminidasa y la hemoaglutinina. La hemoaglutinina, como su nombre lo dice, es hacer esto. Hace esto la hemoaglutinina. Si hay ese antígeno, si está la hemoaglutinina, pues los eritrocitos se van a aglutinar, como se ve acá. Esos punticos, todos estos punticos son aglutinación. Ahora, si la persona tiene anticuerpos anti-hemaglutinina, la hemaglutinina se va a inhibir y no se va a aglutinar. Es lo que se ve acá. Estos no están aglutinados. Eso quiere decir que tienen anticuerpos anti-hemaglutinina. ¿Y qué es lo importante? ¿Se acuerdan que yo les dije el fenómeno de Prosona? Entonces, para evitar, para evitar que la concentración de anticuerpos sea muy alta, se hacen diluciones. Entonces aquí tenemos estos dos pacientes, el A y el E. Ustedes ven que al principio el E pareciera que estuviera como aglutinándose, ¿no? Pero miren que después ya no, a medida de las diluciones. Eso es por el fenómeno de Prosona. ¿Sí? Da un resultado erróneo porque la concentración antígeno-anticuerpo no es la misma. Es por eso, aquí se evidencia el fenómeno de Prosona. Y si les preguntaran que cuál paciente tiene mayor, pues ustedes miran la dilución. Entonces miramos el A y el E. El E se diluye hasta la concentración 1 en 1024 y el A, pues más o menos hasta acá, como 1 en 512. Entonces, como se diluyó más el E, este paciente tiene más anticuerpos antiinfluenza, por lo cual probablemente tenga una infección activa por influenza. ¿Listo? Andrés, una pregunta. Claro. Por ejemplo, el paciente ¿a qué ilusión estaría? Es que ahí me confunde un poco. Pues, ¿estaría a 1 en 512 o a 1 en 1024? 1 en 512, más o menos. Ah, ok. Entonces sí, pero eso es importante las pruebas de hemoaglutinación, que se puede ver hecho. Y esto se hace rápido. Y esto también, con esto es que se diagnostica sífilis. No, no se les olvide, así. Con los anticuerpos anticardiolipina, las pruebas directas e indirectas de la sífilis, que eso es también para el parcial de hoy. Inmunodifusión. La otra que vimos, ya vimos aglutinación, ahora seguimos con inmunodifusión, que esto también lo debieron haber visto en microbiología, algunas pruebas en las que se utiliza esto. Entonces esto es muy fácil. Ustedes tienen estos huequitos y en los huequitos les ponen anticuerpos. ¿Sí? Y en el centro, tiene el antígeno. Entonces, estos huequitos tienen anticuerpos de diferentes pacientes. Paciente A, paciente B, paciente C, paciente C. Este es el antígeno. Si efectivamente el anticuerpo que tiene este paciente ataca este antígeno, se va a formar, se van a ir los anticuerpos con el antígeno y se va a formar este precipitado que ven acá. Es eso. Y ya. Vamos con uno importante. Es relativamente sencillo, que es el ELISA. ELISA significa ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. No se les olvide que el ELISA se utiliza, el conjugado son enzimas más sustrato. ¿Alguien se acuerda qué enzimas pueden ser? ¿Se conjugan? Creo que es peroxidasa o fosfatasa alcalina. Muy bien, sí, eso. Eso él lo preguntaba. Entonces, sí, eso es muy importante. Entonces, el ELISA como tal es una prueba indirecta que tiene alta sensibilidad y especificidad, por eso se usa tanto. ¿Cuál es el principio? El principio es que ustedes tienen digamos, queremos ver si este paciente tiene VIH, si ha estado expuesto al VIH en algún momento. Entonces, el antígeno será, por ejemplo, la proteína P24
la fosfoproteína P24 del VIH, ¿sí? Entonces, eso se purifica y se pone en este tubo. Luego, se coge el suero del paciente y se mete ahí. Si efectivamente el paciente tiene anticuerpos antifosfoproteína P24 del VIH, pues esos anticuerpos se van a pegar. Luego, pues eso se lava y luego se van a echar anticuerpos anti la región FC de esos anticuerpos que se deberían pegar. Si se pegó algún anticuerpo, pues estos se van a pegar a estos otros anticuerpos y esto está conjugado con la enzima y el sustrato. Cuando la enzima, cuando esta reacción ocurre, la enzima coge el sustrato, lo corta y da un color. Y después se mide el color. ¿Listo? Entonces, si un color da muy alto, pues eso quiere decir que si tiene anticuerpos ante VIH, probablemente tenga VIH porque eso no existe. Ese es el ELISA normal. Entonces, no se les olvide que es una prueba indirecta. Ahora, el otro tipo de ELISA es el ELISA por competición. Este ELISA por competición es una prueba directa. ELISA normal, prueba indirecta, y ELISA por competición es una prueba directa. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Es directa porque se va a medir antígeno. Entonces, aquí tenemos un plato, una placa, y que tiene anticuerpos ya fijos, ¿sí? Anticuerpos ante algún antígeno que queremos buscar. Luego, se le mete un antígeno que está coloreado, un antígeno coloreado que se va a pegar a estos anticuerpos. Luego, se le pega el antígeno del paciente. Si el paciente tiene un antígeno que se pega a estos anticuerpos que están acá, ese antígeno va a desplazar estos antígenos que ya están pegados. Y el color va a depender de eso. Entonces, como ustedes ven acá, aquí es lo contrario a lo que vimos acá. Aquí, entre más antígeno tenga, va a desplazar el antígeno marcado, el color va a ser menor. Entonces, si ustedes ven, la concentración del antígeno es inversamente proporcional al color en el ELISA por competición porque lo desplaza. Si hay mucho color acá es porque no tiene tanta concentración del antígeno, y si hay poco color es porque efectivamente tiene antígeno que desplazó el antígeno con color, este rojo, y pues dio menos color porque tiene alta concentración del antígeno. La prueba directa, competición. Y el último ELISA que vamos a ver es el ELISA en sándwich, que también es una prueba directa. Y aquí lo que se hace es lo siguiente. Entonces tenemos igualmente acá anticuerpos, anti algo. Le echamos el suero del paciente para buscar antígenos, ¿sí? Pues porque es una prueba directa. Y luego se echan anticuerpos conjugados con una enzima más sustrato. Si efectivamente estos antígenos están, pues estos anticuerpos se van a pegar y va a dar un color. Y aquí sí es, entre mayor sea la concentración del antígeno, pues más color va a dar. Listo, eso fue el ELISA. El ELISA es muy importante y pues se utiliza para el diagnóstico de muchas enfermedades microbiológicas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto al ELISA? Andrés, ¿será que puedes volver a explicar esta última, porfa? ¿El ELISA en sándwich? Sí, porfa. Listo. Entonces, el ELISA en sándwich es una prueba directa. Entonces, tenemos una placa. Le ponemos esa placa, un anticuerpo ante un antígeno que estamos buscando. Entonces, esa placa ya tiene el anticuerpo. Luego cogemos suero del paciente, ¿sí? Que queremos ver si tiene un antígeno específico. Le echamos el antígeno a esa placa. Si tiene el antígeno, pues el antígeno se va a pegar a esos anticuerpos que ya estaban acá. Luego se va a aplicar otro anticuerpo anti ese antígeno, pero ese anticuerpo va a estar marcado, ¿sí? Va a estar conjugado con una enzima más sustrato, por eso es ELISA. Y por eso sí sé que es en sándwich. ¿Ven que el antígeno queda como entre dos anticuerpos? Entonces por eso es en sándwich. Pues, si efectivamente sí está, pues esos anticuerpos van a estar acá, la enzima va a cortar el sustrato y va a dar color. Entre más color de esta, más concentración del antígeno hay. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Listo. Entonces no se les olvide que el ELISA por competición y el ELISA por sándwich es directo y el ELISA normalito es indirecto. Otro que vamos a ver es el inmunoensayo de quimioluminiscencia. Este también puede ser directo o indirecto. Es exactamente lo mismo que el ELISA y tiene alta sensibilidad, excepto que no está conjugado con enzima más sustrato, sino está conjugado con luminol. Entonces lo mismo, tenemos esta cosa,
se le pega el antígeno, si efectivamente la reacción ocurrió, pues el luminol va a brillar y se va a ver. Pero acá lo importante es que sepan que puede ser directo o indirecto. Otra es la inmunofluorescencia, que se utiliza mucho, 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 que también puede ser inmunofluorescencia directa o indirecta, que es lo mismo. Entonces, si es directo, pues estamos buscando un antígeno, no se les olvide que en las pruebas directas se busca un antígeno y se echa un anticuerpo conjugado con un fluorocromo. Si la reacción ocurre, pues bien, brilla, eso se puede ver y tiene el antígeno. Si es indirecto, es porque estamos buscando un anticuerpo. Entonces, el anticuerpo se pega a un antígeno ya en el plato y después se echan anticuerpos que al pegarse con el anticuerpo que estamos buscando, pues van a brillar. Entonces, estas pruebas son muy importantes también. Y lo mismo, también se puede hacer sándwich, ¿sí ven? Acá yo no puse algo. Según lo que hemos visto, ¿esta prueba de sándwich sería directa o indirecta? Esa sería indirecta, ¿no? No, es directa. Es directa porque tú estás buscando el antígeno. No se les olvide que las pruebas de sándwich son directas. ¿Cómo está? Aquí lo que buscamos es el antígeno. Este anticuerpo ya está en el plato. Y después se pega otro anticuerpo de otro lado. Pero lo que estamos buscando es el antígeno del paciente. Igual acá. Aquí en las indirectas sí se busca el anticuerpo. En la ELISA indirecta se busca el anticuerpo, ¿sí? Sí, exacto. En lista indirecta se busca el anticuerpo, que es este. Por último, bueno, no, este no es el. En penúltimo tenemos el radioinmunoanálisis, que también puede ser directo o indirecto, que está conjugado con yodo 132 y es un isótopo radioactivo. Se mira es la radioactividad. La ventaja de este es que tiene alta sensibilidad, pero ya no se usa, pues porque la radiación es tóxica, tiene desechos que son tóxicos, es inestable los compuestos y es caro. Entonces, es lo único importante que tienen que saber de ahí. Que si les preguntan, las pruebas de yodo ya no se usan, pues es verdad, pues ya no se usan nunca. El último que vamos a ver es el Western blot o el inmunoblot, que es muy importante, también se utiliza mucho. Pues aquí, ¿qué es lo que se hace? Esto es una prueba indirecta, o sea que estamos buscando anticuerpos. ¿Qué se hace? Se hace una electroforesis en gel de poliacrilamida, no sé si se acuerdan de biología molecular, pero pues se pone el antígeno, un antígeno no del paciente, porque es indirecto, sino un antígeno purificado, se pone a correr en el gel con electroforesis. Y eso da las bandas. Luego, ese corrido se pasa a una membrana de gel, y ahí sí se echa el anticuerpo del paciente, el suero del paciente. Y si el paciente tiene anticuerpos contra ese antígeno, se van a pegar y luego, igual que en el ELISA, en todas las pruebas indirectas, se aplica un antianticuerpo que esté conjugado. El Western blot, ¿con qué está conjugado? ¿Con qué cosa está conjugado? Con enzimas. Muy bien, con enzimas. Lo mismo que el ELISA y pues va a soltar un color si se pegaron. Y eso es lo que se ve acá. Entonces, en este paciente están buscando VIH. Cada uno de estos son pacientes. Y pues se mira el bandeo. Si el bandeo es similar a la muestra control, es porque probablemente tenga VIH. Sí, todas estas son proteínas del VIH. No se les olvide la GP160, la GP120 y la P24, son las más importantes. Listo, eso fueron todas las pruebas humorales. Ahí Estas, en esta, ¿dónde sería la muestra control? ¿sí? ¿Dónde se ve la muestra control? ¿Cuál es ahí? La muestra control debería ser esta, siempre es la primera. Ok. Entonces, por ejemplo, mira, aquí dice 25, pero el 26 y el 27 no se les ve tanto esos anticuerpos, entonces probablemente no tengan VIH. Pero mira los demás, sí se les ve casi igual. Entonces sí tienen VIH. Listo. Vamos con la inmunidad celular. Esta es más chévere, pero es más difícil de hacer y también es muy importante. No se usa tanto como la inmunidad humoral, por lo que vimos. Hay algunas cosas que han favorecido que la inmunidad humoral, son 6 cosas o 7, que John Malo las pregunta.
que han favorecido que, que las pruebas de inmunidad humoral se favorezcan y la inmunidad celular pues tiene desventajas. ¿Por qué? Pues porque se requieren que células estén vivas, se requiere una buena toma de muestra, se requiere un buen manejo de las células para que no se mueran. Y bueno, entonces estas pruebas evalúan eh, las funciones y los mecanismos efectores de las células, el número de células como tal. Esta es la prueba más importante de todas y es la citometría de flujo. No se tienen que aprender ese mecanismo porque eso es muy complejo y John Mario no se los va a preguntar, pero sí se tiene que aprender que detecta tamaño, granularidad y marcadores específicos. ¿Sí? Entonces, ustedes vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Entonces se ve tamaño, granularidad y que después de eso se puede pasar a otra citometría para mirar si tiene marcadores CD4, CD8, CD20 y así. Y la citometría de flujo se usa mucho en la clínica y es el gold estándar para el diagnóstico de enfermedades. Entonces, a una enfermedad ahí que yo vi que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, que es que se disminuye CD45 y CD49 de los eritrocitos, entonces eso se mira en la citometría de flujo. Si no tiene eso es porque sí tiene esa enfermedad. Entonces es importante. Pero si lo importante es que sepan que se detecta estas tres cosas. Entonces la citometría de flujo da como resultado un dot plot. Dot plot es que las células que ustedes ven acá, aquí se mezcla, se pone la muestra y las células van a pasar una por una. Cada uno de estos puntitos es la línea. Y la máquina los va a leer y los va a ubicar en algún punto de esta gráfica, dependiendo primero del tamaño, de la granularidad, los va a ubicar. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las células más complejas que más granularidad tienen? ¿Alguien sabe? Bueno, los granulocitos, los neutrófilos y los eosinófilos son los más grandes y los más complejos. Los menos complejos y los más pequeños, o sea, los que no tienen granularidad, son los linfocitos y en la mitad estarían los monocitos. Entonces, aquí tenemos esto, lo que les dije, primero se mira granularidad y, y tamaño y luego se puede ver marcadores. Entonces, por ejemplo, de este grupo, que son linfocitos, sí, pues porque miren que esto es granularidad y esto es tamaño, entonces son poco complejos, no tienen gránulos, son pequeños, entonces después probablemente estos sean linfocitos. Entonces queremos ver si estos linfocitos son CD4 o CD8. Entonces se vuelve a pasar por la máquina porque esta máquina no destruye las células y pues se mira, ¿sí? CD4 o CD8. Y pues lo mismo acá, este que probablemente sean monocitos y miro para CD14. CD14 es el marcador de monocitos. Y aquí se ve esto. Entonces, por ejemplo, en estas gráficas, aquí está el antígeno, el marcador que están buscando, mayor acá, mayor hacia arriba en el eje Y, mayor positivo en el eje X. Entonces aquí, por ejemplo, estas células son CD4 positivas, CD8 positivas, probablemente sean los doble positivos que están en el timo. ¿Sí? No se les olvide que las células en el timo tienen una fase de doble negativos, doble positivos, simples positivos y bueno. Y estos pues son, la mayoría son CD8 negativos y CD4 negativos. Esa es la citometría de flujo. Hay otra cosa que se llama la citometría de masas, que es muy similar a la citometría de flujo, pero aquí los anticuerpos se conjugan se conjugan con fluorescencia, ¿sí? Con fluorocromos. Aquí los anticuerpos, pues, para detectar los marcadores, se conjugan con lantáneos. ¿Y cuál es la ventaja de los lantáneos? Que son muchos. Entonces los fluorocromos los colores son limitados, entonces en algún momento los colores se van a acabar. En cambio los lantáneos, como son isótopos, son demasiados, entonces se pueden ver muchas cosas, se pueden ver muchos marcadores al mismo tiempo en una sola célula. Entonces yo, Mario, puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes pruebas permite ver múltiples marcadores en una sola célula? Y pues es la citometría de masas. O sobre las pruebas de inmunidad humoral celular, una de las siguientes no es adecuada. Y les pone la citometría de masas únicamente permite ver un solo marcador en una sola célula. Y pues es falso porque puede medir múltiples marcadores. Esto es, en cambio, y otra cosa que lo diferencia de la citometría de flujo es que las células son pulverizadas.
Pues a diferencia de la citometría de flujo, en donde primero se miraba granularidad y tamaño, y luego se podía volver a pasar las células para ver los marcadores CD4, CD8, aquí sí se mueren. Estas sí se mueren y ya no se puede ver nada más. Entonces, una aplicación y un dato es que es relativamente X, pero que yo Mario puede preguntar, que lo ha preguntado, es que este yo no les voy a explicar qué es, pero acá lo que tienen que saber es que en este estudio se evaluó con citometría de masas en mujeres pretérmino el número de monocitos clásicos y se vio que era mayor, ¿sí? Mucho mayor que en mujeres que tuvieran el hijo en la fecha adecuada. Entonces es un dato pues que puede preguntar. Las mujeres embarazadas en parto pretérmino tienen mayor actividad de monocitos clásicos y se evaluó por citometría de masas. Listo, entonces ahora sí vamos a ver las pruebas celulares propiamente dichas y podemos ver pruebas de cuantificación, que es literalmente ver cuántas células hay, y pruebas funcionales para ver si las células funcionan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los linfocitos que producen, los linfocitos TH2 producen citoquinas. Entonces podemos ver si, pues los T-helpers producen citoquinas, entonces podemos evaluar esas citoquinas para ver si están funcionando. Entonces esas son las actividades que vamos a ver cada una de estas. Entonces, polimorfonucleares. Los polimorfonucleares son varios, pero principalmente neutrófilos. Entonces son estas, ya las vamos a ver. Mononucleares, que son los monocitos. Luego, linfocitos T, CD4 y linfocitos T, CD8. Entonces vamos a ver estas una por una. Marcadores. Esto os lo vuelvo a preguntar. Esto es muy importante y sí, se lo tienen que saber y de hecho es muy útil. Se van a dar cuenta del sistema hematopoyético que uno mira muchos marcadores para saber de dónde es la célula. Los linfocitos B, no se les olvide, CR, CD19, CD20, CD21 y CD22. Esto es fácil porque es en orden. Entonces comienza con CD19, luego 20, 21 y 22. Linfocitos T, este no tiene un orden, pero pues eso sí se lo tienen que saber. TCR, el CD2, ya la monitoría pasada vimos para qué sirve, igual CD3, CD4, CD8 y CD28. Monocitos, el más importante aquí es CD14. CD14 y CD64. Si John Mario les pone a alinear, CD64 es monocitos. Y linfocitos natural killer, CD16 y CD56. Y aquí faltarían plasmocitos, que son CD38, CD138. Y aquí esto no se lo tienen que saber, pero solamente les puse esto para que sepan que en la hematopoiesis, cada una de estas celulitas tiene diferentes marcadores y se evalúan. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver que los linfocitos B, que son inmaduros, expresan algo que se llama CD10 y eso se evalúa para las leucemias, porque en las leucemias hay proliferación de células inmaduras. Pero esto no se nos va a preguntar. Y esto de separación de células solo tienen que saber que existe, que las células se pueden separar, ¿sí? Por una maquinita que las marca con magnetismo y después si tienen la sustancia que se está marcando se van a un lado y si no al otro. Eso tienen que saber que existe eso. Las células se pueden separar. Entonces ahora sí empezamos con las pruebas. Vamos a evaluar los polimorfonucleares, o sea, los neutrófilos. Los neutrófilos son esto, polimorfonucleares porque tienen varios, como si tuvieran varios núcleos, tienen gránulos, se evalúan las siguientes funciones. Quimiotaxis, fagocitosis, muerte intracelular, o sea, la fagocitosis va con muerte intracelular y capacidad oxidativa, marcadores y marcadores enzimáticos. Entonces, ¿cómo se evalúa la quimiotaxis? La quimiotaxis se evalúa así. Entonces, aquí tenemos los neutrófilos del paciente y aquí le agregamos factor quimiotáctico. ¿Alguien se acuerda cuáles son los factores quimiotácticos más importantes para los neutrófilos? Bueno, son tres. Interleuquina 8. No, interleuquina 3 no. La interleuquina 3 es para la hematopoiesis, en la médula ósea, para la línea mieloide. Son interleuquina 8, C35 y C35 y C34, o sea, las anafilotoxinas del complemento, pero principalmente interleuquina 8.
Y eso se activa pues cuando se da la inflamación, se pone eso acá y se mira si los neutrófilos van a pasar. Si no pasan es porque la quimiotaxis está afectada en los neutrófilos y hay algunas enfermedades en donde eso pasa. Y ahora esto, si es importante, fagocitosis y estallido respiratorio. Entonces, los neutrófilos son fagocitos, van a fagocitar y cuando fagocitan van a matar dentro gracias a radicales libres de oxígeno. Entonces tenemos que ver si eso efectivamente está sirviendo. ¿Cómo se evalúa eso? Pues tenemos que ver si se están produciendo radicales libres y se mira con alguna de estas tres cosas. Azul de tetrasolium es NBT, citometría de flujo con rodamina y luminol. Entonces eso es un neutrófilo. ¿Esto qué bacteria es? ¿Qué bacteria es esta? Bueno, eso es un Staphylococcus aureus. Entonces, ¿cómo se mide el estallido respiratorio? Hay una enfermedad muy importante que es la granulomatosis crónica. La granulomatosis crónica, los neutrófilos son incapaces de matar microorganismos que están fagocitados. Los microorganismos, ¿y por qué? Porque no se generan radicales libres. Y los microorganismos se quedan dentro de los neutrófilos y comienzan a formar granulomas en todo lado. Eso se llama granulomatosis crónica. Entonces, ¿cómo se mira eso? Tenemos el NBT, que es el azul de tetrasodium. Cuando se forman los radicales libres, eso se va a oxidar y se van a formar estos cristales. Entonces, aquí está esto. Tenemos el control. Este paciente está sano. Puede producir estallido respiratorio, puede producir radicales libres. Se le aplica el NBT, como está sano, eso se va a oxidar y se forman estos cristales que se ven acá. Aquí tenemos una madre portadora en el que algunos neutrófilos pues están funcionando, se forman los cristales y otros no están haciendo el estallido respiratorio. El paciente que está enfermo, que tiene la granulomatosis crónica, ningún neutrófilo está haciendo los cristales, ¿sí? Porque solo se queda con el NBT y no se convierte en cristales de forma SAM porque no hay oxidación por radicales libres. Ese es el NBT. Ahora, también se puede hacer por citometría de flujo, como vimos acá, con rodamina. Entonces es exactamente lo mismo. Este es el control. Con la rodamina se mira que está acá, ¿sí? Está haciendo estallido respiratorio. La madre portadora pues hace poquito estallido respiratorio, la mayoría no, y el paciente no hace nada de estallido respiratorio. Y por último, el luminol, lo mismo. El luminol, cuando se expone a la oxidación por radicales libres, da una fluorescencia azul. Entonces, si da la fluorescencia azul es porque hay radicales libres y la curva de quimioluminiscencia pues, va a ser alta. Esta cosita que se da acá se siente que no está produciendo nada de radicales libres y no está dando fluorescencia. La granulomatosis crónica es importante porque es un factor de riesgo para todos los microorganismos que son catalasa positivas. Porque la catalasa positiva lo que hace es coger el agua oxigenada y la vuelve agua. No es un factor que protege a los microorganismos importante. Pues, si no puede formar radicales libres, la única forma de matarlos es el agua oxigenada. Pero pues si son catalasa positivas van a sobrevivir. Entonces es muy importante para esos microorganismos y ojo. Y también para algo que se llama Burkholderia pseudomallei, la granulomatosis crónica. Ahora, los anticuerpos antigránulos, esto solamente es para una enfermedad que se llama lupus. En lupus se generan autoanticuerpos antigránulos de neutrófilos y pues eso se puede evaluar. Cogemos neutrófilos cualquiera, cogemos suero del paciente y le metemos ese suero a los neutrófilos. Si efectivamente esos anticuerpos reaccionan ante los neutrófilos, después se le pega otro anticuerpo que está conjugado con un fluorocromo y eso va a mirar. Es indirecto, ¿no? Por eso, porque se miran anticuerpos. Y si sí están reaccionando contra los gránulos, pues va a dar luminiscencia. Por último, entonces ya vimos quimiotaxis, vimos estas tres, muerte intracelular, capacidad oxidativa y fagocitosis. Vamos con marcadores de superficie, que son estos. Importantes los neutrófilos CD13, CD15, mieloperoxidasa y CD16. No se les olvide nunca que los neutrófilos tienen la mieloperoxidasa. Eso es muy importante cuando uno va a ver, por ejemplo, una leucemia, porque una leucemia puede ser por línea mielocítica o línea linfocítica. La línea mielocítica, que es la de los neutrófilos, esto mielo, todo es mielo, tiene mieloperoxidasa y eso se marca, ¿sí? Y ahí se ve si es una leucemia linfoblástica o
mieloblástica. Y CD13, CD15 es para neutrófilos, esos graves, CD13, CD15 y 16. Y por último, ya tenemos los marcadores enzimáticos, que es lo que les decía, es que se tiñe la mieloperoxidasa. Entonces aquí está, esto es de mieloperoxidasa, entonces entre más arriba es porque se tiñe más, los granulocitos son los que más mieloperoxidasa tienen. Y acá el marcador de CD13, pues CD13 es de neutrófilos, entonces aquí está. Pero también se puede, esto es citometría de flujo, pero también se puede ver por tinción, y esto es lo que se ve, por ejemplo, en un frotis de sangre periférica, en el que los patólogos tiñen la mieloperoxidasa para saber si es una leucemia linfoblástica o mieloblástica. Listo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la evaluación de neutrófilos? Entonces seguimos con los monocitos. ¿Qué se va a ver en los monocitos? Yo Mario a veces pone, no sé si ya les puso, pero a veces pone fotos de células con tinciones histológicas. Entonces, los neutrófilos son fáciles de identificar porque son así polimorfonucleares, como su nombre lo dice, ¿sí? Núcleo segmentado. Los monocitos tienen forma de riñón, el núcleo tiene forma de riñón. Eso es importante. ¿Qué se mira en los monocitos? Los monocitos producen citoquinas inflamatorias, los macrófagos son los que dan la inflamación, interleuquina 1, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, y marcadores enzimáticos, estearasas y CD68. Aquí les vengo a recordar las subpoblaciones de monocitos que puede que los pregunte. Entonces ya vimos que la mayoría de todos los monocitos, o los clásicos, miren aquí el 82.7%, son CD14 positivos, CD16 negativos. Y acá están los monocitos no clásicos, que son CD14 positivos, CD16 positivos. Pero son tres poblaciones de monocitos. Clásicos, no clásicos y la última, que puede que se los pregunten, pero si les preguntan serán los monocitos clásicos que son CD14 positivos. Y aquí están los marcadores. Entonces, CD14, el más importante, CD4, por eso los monocitos pueden ser infectados con VIH, y CD68, no sé, que aquí está, que es súper importante, no está. Pero CD68 no se los olvide. Por último, igual que la mieloperoxidasa, pues los monocitos tienen algo que se llama estearasa, y pues eso se puede teñir, y el CD68 también se puede teñir. Entonces, si se saben los marcadores de los monocitos y lo que producen y la estearasa, ya con eso tienen para las pruebas de monocitos. Ya vamos con algo un poquito más complejo, que es evaluar linfocitos B. Entonces, la evaluación de linfocitos B directamente va a incluir las pruebas humorales, porque los linfocitos B que producen pues, anticuerpos. Entonces, tenemos que ver que están produciendo anticuerpos. Y pues, aparte de los anticuerpos, pues, podemos ver los marcadores. Entonces, vemos marcadores para saber cuáles son. Entonces, los anticuerpos se pueden ver con ELISA, ¿sí? Entonces, lo que ya habíamos visto. Esta prueba en placa, que es esta, que la prueba en placa es que se cogen estos plasmocitos, y acá hay eritrocitos, y luego esos plasmocitos producen anticuerpos, y si efectivamente estos anticuerpos se están produciendo, los eritrocitos se van a aglutinar, se van a formar estas placas. ¿Bien? Eso acá, alrededor de los plasmocitos. El ELISpot, que ya lo vamos a ver, y anticuerpos de superficie. Esto también es muy importante, en donde se mira si el linfocito B está produciendo inmunoglobulina M, por ejemplo acá, y o no. Entonces es eso. Y marcadores de superficie, pues estos. CD10, CD19, CD20, CD21, CD22. Aquí dice CD5, pero CD5 solamente lo producen los linfocitos malos, las neoplasias de un linfoma linfocítico crónico de linfocitos B producen CD5, son los únicos. Los linfocitos normales no, pero los sí producen 10, 19 y 20. Bueno, aquí están estos marcadores, también se los tienen que saber, 19, 20, 21, 22, CD10 si son linfocitos inmaduros, ¿sí? CD38 si ya son plasmocitos,
Y este TDT. TDT, no se les olvide que es que sirve la, para generar como variabilidad en el reconocimiento de anticuerpos y solamente lo expresan los progenitores. Y eso también es importante porque cuando uno está evaluando leucemias, quiere ver si las células son progenitores o son ya maduras. Entonces, y se tiñen con TDT. Y si el TDT se tiñe es porque son progenitores. Eso es importante. Esto es muy difícil y es evaluación de las cadenas livianas en anticuerpos. Ustedes se acuerdan que los anticuerpos tienen dos cadenas livianas, dos cadenas pesadas y las cadenas livianas son kappa y lambda. Se tienen que producir en 1 a 1, si uno mira eso, como acá. ¿Sí? Kappa, lambda se producen así, como 1 a 1. Pero hay enfermedades como estas en donde esa relación se cambia y se produce solo kappa o solo lambda. Eso es neoplasia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esto que se produce un montón de kappa y nada de lambda. Esto se produce kappa y no lambda, se conoce como mieloma múltiple. Es una neoplasia de plasmocitos. Listo, esos fueron los linfocitos B. Entonces, no se les olvide, anticuerpos, se puede ver con ELISA, con esta cosa que se llama placa, se utiliza más en ELISA y te dan los marcadores de superficie, que son estos, y las cadenas livianas de los anticuerpos, para ver si tiene mieloma múltiple o algo que se llama gamapatía monoclonal. Vamos ya con los últimos, que son los linfocitos B. Los linfocitos T, perdón. Los linfocitos T, ¿qué hacen? Pues son CD4 o CD8. Los CD4 producen citoquinas. Los CD8 producen muerte celular. Es que vamos a ver producción de citoquinas con el ISA, con el ISPOT, con el RT-PCR, pues porque para producir citoquinas, esos son genes, se tienen que transcribir, se tienen que traducir, entonces se puede ver ese RNA mensajero. Marcadores de superficie como estos. 2, 3, 4, 8, 28, T45, RO si es de memoria y RA si es virgen. Esto está mal acá. RA es virgen y RO es de memoria. ¿Cómo funciona el ELISpot? El ELISpot, que lo hemos mencionado harto, sirve para evaluar un antígeno. Es una prueba directa. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, queremos evaluar si un linfocito TH2 está produciendo interleuquina 4. Entonces tenemos anticuerpos anti-interleuquina 4. Agregamos los linfocitos TH2 del paciente. Esos linfocitos tienen que producir interleuquina 4. Si efectivamente están produciendo interleuquina 4, pues esa interleuquina 4 se va a pegar a los anticuerpos. Y luego se van a echar anticuerpos para esa interleuquina 4 y se va a ver así, en puntos, pero se llama el ELISpot. Y pues si no se ve nada es porque no está produciendo interleuquina 4 y están dañados. Y esto es lo mismo para evaluar producción de citoquinas, pero digamos, si queremos evaluar TH1, pues vamos a evaluar interferón gamma. Si queremos evaluar TH2, interleuquina 4, 5. Y este es el ejemplo de la lepra que siempre les ponen, que si es lepra tuberculoide va a ser TH1 y va a producir interferón gamma. Si es lepra lepromatosa va a producir interleuquina 4. Por último, los marcadores de los linfocitos T, que son que ya les dije los importantes, CD3, CD2, CD4, CD8, CD28 y CD5. Y también se evalúa la TDT. Entonces, eso, más ejemplos de marcadores de superficie de linfocitos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos linfocitos CD3 positivos, CD4 negativos. ¿Sí? Aquí tenemos linfocitos CD3 positivos, CD4 positivos, son linfocitos de helpers. Y aquí tenemos linfocitos CD3 negativos, CD4 positivos. ¿Alguien sabe qué células son estas? CD3 negativos, CD4 positivos. Bueno, son monocitos. No se les olvide que los monocitos son CD4 positivos. ¿Listo? Y aquí, por el contrario, tenemos
Estas CD3 positivas, CD8 positivas, pues son linfocitos T citotóxicos. Y aquí CD3 negativos, CD8 positivas, que serían células natural killer. Las natural killers son 8, 16, 56. Ya por último, vamos a evaluar los linfocitos T, CD8 positivos. Ya evaluamos los TH2, que cómo se evalúan. Los TH normales con citoquinas. Y con esto. Ahora, los CD8 necesitamos ver, pues su función es matar. Entonces tenemos que ver si están matando células. ¿Y cómo se da eso? Con esto. La más importante es la citotoxicidad por liberación del cromo. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Tenemos una célula target, una célula que queremos que se muera, y a esa célula se le echa cromo. ¿Sí? Y luego cogemos linfocitos T, citotóxicos CD8 positivos, que son anti esa célula. Tiene un antígeno que en el complejo mayor de histocompatibilidad 1 para reconocer eso. Si efectivamente los linfocitos T están funcionando, va a matar la célula y el cromo se va a liberar, el cromio. Y luego se mide el cromio. Y ahora ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo se consiguen estos linfocitos T CD8 positivos? Pues se hace con este sistema de biotina, estreptovidina, avidina, que ya lo habíamos visto para las pruebas humorales, y lo que se hace es que aquí, esto es un tetrámero, se les pega varios complejos mayores de histocompatibilidad con diferentes antígenos. ¿Sí? Antígenos tienen esto, y lo que hacen es pescarlos, ¿sí? Pescar linfocitos TCD8 del paciente para ver si sirven con estas cosas. Sí, es como si fuera una caña de pescar como este juego. Y ya se miran. Si se libera cromio es porque sí están matando a las células. Si no, pues no, no las están matando y no sirven. Por último, vamos a ver los linfocitos NK, solamente marcadores. No se les olvide que son CD3 negativos, CD16, CD56 positivos y que pueden expresar CD8. Entonces, estas células de acá son CD3 positivas y CD16 positivas, CD56 positivas, son células NKT. ¿Sí? NKT son linfocitos T que tienen marcadores de natural killer. Y eso lo puede ver en la monitoría pasada, eso ya está explicado bien. Listo, terminamos las pruebas de inmunología, que son muy importantes y en serio les van a servir mucho para todo lo que queda en medicina. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, igual ahí yo les voy a mandar la grabación y si les da alguna pregunta mientras la ven mañana, pues yo se las respondo antes de... Ah, me preguntan si pueden descansar 5 minutos. Si quieren descansar, pues ya solo nos falta vacunas y vacunas es cortico. Pues yo diría que de una vez, pero como quiera el resto. Andrés, una pregunta del parcial, ¿cuál crees que es el tema como más, el que más sale? Vacunas, vacunas salen mucho, mucho. Y las pruebas en general salen las dos por igual, pero vacunas es muy importante, les preguntan mucho de vacunas. Ok, gracias. Y lo que ya habíamos visto de las alergias. Es que John Mario, es que uno no puede saber con qué es impredecible. A veces hace parciales fáciles, a veces difíciles, y eso depende de su estado de ánimo, y eso es como difícil saber. Bueno, entonces, aquí me dijeron que sigamos. Bueno, pues sigamos, esto no se demora mucho, ya vamos a terminar. Entonces, vacunas es inmunoprofilaxis. Profilaxis es evitar algo, y evitar, ¿qué queremos que evitar? Una infección con aumentando el sistema inmune. Una vacuna es un componente que proviene, que proviene de algo, puede ser un microorganismo, pero no necesariamente, y que lo más importante es que es un inmunógeno. Inmunógeno quiere decir que estimula la respuesta inmune adaptativa umbral celular. ¿Sí? Y esto es importante que lo sepan. El cuerpo pues tiene su inmunidad cuando uno se contagia de microorganismos. Para que exista una vacuna se tiene que tener demostrado que el cuerpo tiene inmunidad contra ese microorganismo. Entonces, por ejemplo,
pongo un ejemplo. En algo que se llama eh, Chagas, no se genera inmunidad. Entonces es muy difícil hacer una vacuna contra eso, aunque se puede lograr, pero es muy difícil. Y estas son las vacunas. Miren lo importantes que son. Aquí tenemos el sarampión, tosferina, paperas, rubiolas, viruela, difteria y polio. Entonces, miren cómo se disminuyó un 99% todas y algunas ya se han erradicado como la viruela. Entonces las vacunas sí que son muy útiles. Otra que hay vacunas, esto se los pueden preguntar, entonces tenemos bacterias, virus, parásitos y tumores. Hay vacunas contra tumores, que es terapia personalizada, y ya vamos a ver cómo es. Para lo único contra lo que no hay vacunas es contra los hongos. Contra hongos no hay vacunas. Entonces, de bacterias tenemos bacterias que no encapsuladas y estos bacilos, que ya los vamos a ver. Virus, algunos, y parásitos. Importante que sepan que solamente hay una vacuna contra los parásitos y es para malaria, pero no es para uso público. Es para niños de zonas endémicas africanas y soldados estadounidenses. Sí, la vacuna de la malaria no se aplica a nadie más. Y se están desarrollando vacunas contra parásitos, que es muy difícil, por ejemplo, contra la uncinariasis, esquistosomiasis y la enfermedad de Chagas. Y lo de los tumores, aquí está. Entonces, ¿cómo funciona la vacuna antitumoral? Entonces, tenemos una célula dendrítica, que viene de los monocitos, que tiene antígenos tumorales, ¿sí? A la célula dendrítica le metemos antígenos del tumor de la persona, ¿sí? Porque ustedes saben que los tumores, las neoplasias, son muy heterogéneas, entonces no todas son iguales y por eso es personalizada. Después cogemos, esto es in vitro, se cogen linfocitos TCD8 y se activan con esas células dendríticas y luego se meten esos linfocitos TCD8 específicos de la célula tumoral al paciente para que maten al tumor, ¿sí? Por eso es una terapia personalizada porque es contra el tumor de esa persona. Es muy importante, yo más les voy a preguntar, contra uno de los siguientes no hay vacunas. Y uno pensaría que contra los tumores no hay vacuna, o puede haber una vacuna contra una neoplasia, pero resulta que sí hay. Contra lo que no hay es contra los hongos. Aquí está lo de antígeno y inmunógeno. Entonces, inmunógeno es algo que puede accionar una respuesta inmune, activar la inmunidad adaptativa. Y un antígeno es lo que reconocen los linfocitos T y los linfocitos B, el PCR y el TCR. Entonces, todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener antígenos que no induzcan respuesta inmune y eso no nos sirve porque para una vacuna necesitamos que induzca inmunidad. Hay algo que se llaman correlatos de protección, que es, bueno, le metimos de la vacuna. ¿Qué parte de la inmunidad, de todo el sistema inmune que ya hemos visto a lo largo de este semestre, que es inmunidad innata, inmunidad adquirida humoral, inmunidad adquirida celular, cuál de todo eso está protegiendo? ¿Qué es lo que está activando la vacuna? Y uno puede pensar que lo pensar, pero en realidad no se sabe. Es muy difícil saber si qué correlato de protección activa una vacuna. Entonces, por ejemplo, tenemos correlatos de protección innatos, que es producción de interferones tipo 1, péptidos antibióticos, células dendríticas, activación de all-like receptors. Y esto, por ejemplo, interferón tipo 1, esto en mucosas es muy importante para las vacunas orales. ¿Alguien conoce dos vacunas que se administren por vía oral? Bueno, dos muy importantes. Una la deberían saber, que es para el rotavirus, que se aplica en niños. La del rotavirus es por vía oral. Y la otra es el polio. El polio, ya no, el polio ahorita es parenteral, es subcutáneo, pero el polio al principio, la vacuna era por vía oral. Y entonces, por ejemplo, si es por vía oral, pues activa las mucosas y por eso hay inmunidad innata en mucosas. ¿Y qué es lo que se hace? También pueden hacer correlatos de inmunidad adaptativa humoral. Entonces, humoral es producir eh, anticuerpos. Y pues algunas vacunas pues deben producir anticuerpos, que es lo que más se mira. Inmunidad adaptativa celular, producir interferón C, linfocitos CD4, que produce interferón gamma, CD8, ¿sí? Pero en realidad eso no se sabe.
Las vacunas no se sabe qué es lo que inducen. Si inducen esto, si inducen esto, si inducen esto. Entonces, eso es importante que lo sepan, no como esto específico, aunque esto lo pueden inferir, ¿no? Pues porque esto ya es la función del sistema inmune, humoral, celular y los mecanismos innatos, que eso se fue el primer parcial. Entonces, ¿cómo se hace una vacuna? Primero, tenemos que saber contra qué nos vamos a vacunar.